Un, O- dos, tres. hola, hola, hola. Hola, hola. Un, dos, tres, un, dos, tres. Hola, 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 hola. Sí, probando, probando.
Muy buenas tardes a todos, un saludo especial para toda la gente que ya está prendida en la transmisión. Estamos acá directo desde el Polideportivo Municipal de Santaní, hoy viernes, sí señor, viernes 6 de marzo. Hoy vamos a transmitir partido de futsal FIFA nacionales, Copa FUFI, entonces Santaní 2026, este campeonato que inició el día de ayer. Hoy vamos a tener 3 partidos, pero déjame primeramente saludar al relator. Bienvenido, Blas Antonio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Ariel Acuña? Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más. Como bien lo estabas mencionando, estamos ubicados aquí en el tinglado municipal de San Estanislao para lo que va a ser el futsal FIFA, Copa FUFI Paraguay. Entonces, que organiza justamente la Federación Santaniana de Futsal. Entonces, este campeonato que lleva por título, entonces, que lleva como nombre, en este caso, Copa FUFI Santaní 2026. Bienvenido a toda la gente que ya está prendida a las transmisiones, así es que el gusto, como siempre, de poder acompañarles en esta jornada que hoy nos convoca justamente este futsal FIFA, Copa FUFI Paraguay, aquí en San Estanislao. Sí, señor, así mismo ya pueden ver ya en pantalla ambos equipos que están haciendo el calentamiento previo. Bueno, en teoría ya tenía que iniciar también, pero creo que están en espera de los jueces del partido. El equipo franqueña, pueden ver ahí a su lado izquierdo de la pantalla, ahí con la casaca amarilla, verde y azul. Y después el equipo de Pedro Juanina, sí señor, sí, la indumentaria azul. Ahí está, ya pueden ver, hace rato ya están haciendo las chicas el calentamiento previo ante este gran juego. Recordemos los tiempos, cada etapa son 20 minutos netos. Entonces ya en instantes seguro ya va a iniciar este compromiso el día de hoy, Blas. Sí señor, ya en instante vamos a conocer la formación de uno y otro equipo, cómo va a salir justamente a encarar este compromiso el equipo franqueño. Y así también el equipo de Pedro Juanina. El primer partido, entonces juegan estos dos equipos, Franqueña, Pedro Juanina. Esa es la propuesta aquí a través de Pulse Sport Más. La gente ya se va aprendiendo a la transmisión, Ariel, así es que 3 partidos, entonces hoy vamos a estar acompañando justamente este futsal FIFA Copa FUFI. Así mismo, después de esto se prepara los muchachos ahí, la categoría masculino sub-40, el equipo de Arengüeña y Paraguarí, sí señor. Buen partido que vamos a ver el día de hoy. Y después, en el tercer partido, otra vez femenino, el equipo de Santaní, el equipo local que le va a enfrentar al equipo de Arengüeña. Bien, ahí están, justamente tenemos las imágenes, las primeras imágenes aquí desde el tinglado municipal de San Estanislao. Aquí se va a jugar estos compromisos. Ahí tenemos en las imágenes justamente al equipo de Pedro Juanina, que va a utilizar esta camiseta tradicional azul con algunos vivos, color naranja, sí, también rojo y verde, mi querido Ariel Acuña. Y ahí está, luce espléndida realmente las chicas justamente utilizando esta camiseta. Me gusta la casaca, el conjunto de Pedro Juanina. Bueno, en instantes entonces, a la espera de los jueces estábamos mencionando, deberían ya arrancar a las 19 en punto, pero están en espera todavía. Bueno, las chicas están ahí haciendo el calentamiento previo. Recordemos que en cancha juegan 5, ya con el arquero, entonces ahí está completito el conjunto de Pedro Juanine y también el conjunto de Franqueña, que están ahí también. Promesa de buen partido realmente en esta tarde-noche acá en Santaní, en el Polideportivo Municipal. Recordemos que después de esto ya lo habíamos mencionado, el sub-40, categoría masculino, el conjunto de Arengüeña que le va a enfrentar al conjunto de Paraguarí y después el conjunto local, otra vez el equipo femenino Santaní que le va a enfrentar al conjunto de Arengüeña. Sí, señor, estamos en esta tarde de fútbol desde San Estanislao. Estamos ya transmitiendo en vivo para las pantallas de Pulse Sport Más. A la gente que se van prendiendo, sean bienvenidos. La gente de Pedro Juan Caballero, que seguramente se va a prender a la transmisión, Ariel, como así también de la ciudad de Franco,
dos ciudades pujantes, por cierto, y en esta tarde se van a enfrentar jugando al fútbol, entonces, justamente por la Copa Fufi Santaní 2026. A ver la formación, ya Sí, señor. Ariel, después también para ir agradeciendo a los que patrocinan esta cobertura deportiva. Arrancamos con el equipo Franqueña. amarillo, sí, señor. A Ahí ver está. cómo sale Bueno, el quinteto. Vamos con la capitana, sí señor, la arquera con la casaca 12 es Melissa Ferreira, después está con la casaca 11 Samira González, después está con el 5 Rogelia Ramírez y con la 3 Araceli López y también con el número 19 Mirta Ojeda. Está el 5 que va a arrancar. Y el DT es Rigoberto González. Ahí está el equipo entonces de Rigoberto, el equipo de Franqueña. Y bueno, pasamos rápidamente al conjunto de Pedro Juanina. Bueno, el 1, la arquera es Elvania Paula Farías. Después está con la casaca 6 Mirna Recalde. Y después está con la 7 Fabiana Lima. Y después con la 22 Natalia Sanabria. Y la capitana con la 10 es Gladys Medina. Ahí está el DT, sí. El DT es Oscar Cáceres. Perfecto, Ariel. Ahí está la formación de uno y otro equipo. Ya está entonces los equipos dentro del gramado de juego. Aquí en este reducto deportivo, en este recinto que luce impecablemente justamente para lo que va a ser la práctica de fútbol en esta tarde de hoy. Ya se espera a los jueces, a los árbitros, quienes van a estar impartiendo justicia justamente para esta jornada de hoy. Ya está el equipo de Franqueña, como así también Pedro Juanina, y es momento también de, por supuesto, de agradecer a los patrocinadores. Ariel Acuña. Sí, señor, le agradecemos a Ciber Marelli, que cuenta con fotocopias, impresiones personalizados y también trabajos a computadora. El número de celular es 0985-715-886, Santaní, Paraguay. Después agradecemos también a Complejo Deportivo José Pío. Ahí está el número de contacto de 0971-582-586. También se encuentra acá en Santaní. Después está Cristian de Clesis, candidato a intendente acá en la ciudad de San Estanislao, desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Bien, futsal FIFA, Copa Fufi Paraguay, hoy que organiza justamente Federación Santaniana de Futsal 2026, Nacionales Copa Fufi. Hoy estamos para llevar entonces este acontecimiento tan importante que convoca a, en este caso son 6 o 5, Ariel, me ayuda por favor ahí, los equipos que van a estar en competencia en esta Copa Fufi Santaní 2026, Sí. que va a ser femenino y sub-40 Sí, masculino. de hecho, desde ayer la programación general fue la inauguración. Bueno, está el conjunto, claro, el conjunto local de Santaní, después está Arigüeña y Paraguarí y Franqueña, ahí ya son 5 equipos, y después está Pedro Janina también. 6 equipos que van a disputar este campeonato que culmina el domingo 8 de marzo, Blas Antonio. Perfecto, ayer arrancó, hoy la persecución, mañana continúa, hasta el día domingo entonces no para el fútbol aquí en esta ciudad de San Estanislao con esta Copa Fufi. La gente que se va prendiendo de vuelta, el saludo y la bienvenida, por supuesto, para lo que va a ser esta gran cobertura, para acompañar también a Futsal FIFA en esta jornada de hoy. Copa Fufi femenino y sub-40 masculino. Entonces vamos a llevar los partidos, los 3 programados para esta jornada 2 entonces de este campeonato, en este caso nacional de Copa Fufi Santaní 2026. Sí, así mismo, bueno, y lo pueden ver y vivir acá desde las pantallas de Pulse Sport Más, directo del canal de YouTube. Ya tenemos ya algunos comentarios, Blas Antonio. Sí, señor, saludo para a ver, Carlosa sería Ariel, Carlosa Medina. Sí, Carlos Medina. Buenas tardes a todos, dice, y después saludos desde Pedro Juan Caballero, y después
Benigna Samaniego dice, saludos de Pedro Juan también, saludos. Y después está Gustavo Morales, buenas saludos. Y después, a ver, Zoraida también, vamos Franco, en nombre de Dios y la Virgen, vamos que se puede, dice, ahí está. Los comentarios, recordemos que pueden comentar ahí también, mandar saludos, que estaremos leyendo también los comentarios directo desde este canal. Perfecto, los primeros reportes de sintonía a través de Pulse Sport Más. Estamos con las primeras imágenes ahí. Nacionales Copa Fufi, Santaní 2026, femenino y sub 40 masculino. Esa es la propuesta para esta jornada de hoy, en este día de hoy, viernes. Sí, señor, el sexto día de este tercer mes del año 2026. Ahí están las chicas, las Pedro Juaninas. Ahí tenemos en la pantalla el número 6, la jugadora del conjunto de Pedro Juan Caballero, y que va a arrancar de titular la jugadora Mirna Recalde. Ahí están las imágenes, entonces, que estamos captando. Ella es la jugadora Mirna Recalde, va a arrancar de titular hoy. Y está también la número 10, por ahí cerca enseguida al la maestro, capitana. sí, la capitana, que es Gladys Medina, para ir mostrando también, para ir conociendo a las jugadoras. Ariel Acuña. Sí, señor, agradecemos de vuelta a los auspiciantes, a Ciber Marelli, que cuenta con fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora, celular 095-715-886, Santaní. Después está Complejo Deportivo José Pío, contactos al 0971-582-586, también se encuentra acá en Santaní. Y por último, a Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní, desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Mientras vemos que de a poco va llegando también el público, la gente va ingresando también de a poco. Bueno, el equipo de Santaní, que también las chicas están llegando, y también me imagino los muchachos. Después de esto, la categoría sub-40 masculino se prepara también para el partido. Pedro Juanina, que va a jugar de la siguiente manera, reiteramos, la arquera va a ser Albania Paula Faría, con la casaca número 1, 6 Mirna Recalde, 7 Fabiana Lima, 22 Natalia Sanabria, y la 10, la capitana Gladys Medina. Es el quinteto que va a arrancar el equipo de Pedro Juanina, el que dirige técnicamente Oscar Cáceres. Por otro lado, Franqueña va a jugar con el quinteto inicial. Melissa Ferreira va a ser la arquera, casaca 12. También utilizará el brazalete de capitán. 11 para Samira González. 5 Rogelia Ramírez. 3 Araceli López, y la 19 Mirta Ojeda. Sí, es el señor. quinteto que va a arrancar Rigoberto González. Sí, vamos a los que van a estar pendientes, de seguro todos van a ingresar. Bueno, el equipo de Franqueña, a la espera estará Ailén Reyes, y después está Jadia Miguel Duarte, Erika Peña, Gabriela Cristaldo, después está Camila González y Jennifer Benítez, que estarán pendientes ahí también para el cambio correspondiente. Y después en el equipo de Pedro Juanina se va a preparar Micaela Díaz, Jessica Coelho, después está con la 19 Joana López, después está Jessica Jiménez también, Patricia Vareiro, y por último Diana Riveros. Bien, Zoraida Castellano escribe, dice: vamos mi niña Samira, te estamos apoyando desde Ciudad del Este, tu mami y papi, tus hermanos, y por supuesto a todos los equipos Franqueña, dice, escribe ahí Zoraida. Entonces, saludo para la señora Zoraida, apoyando a Samira, que va a arrancar de titular, la 11 del equipo franqueño. Muy bien, ahí está la familia, entonces ya pendiente de esta transmisión, que bueno, que ya va a empezar, Blas. Ya están los jueces, ahora la foto oficial de ambos equipos. Ahí está posando el equipo de Pedro Juanina para la gráfica, para el recuerdo en esta jornada de hoy. Ya están los árbitros, ya enseguida van a ingresar
Así es que ya inminente el inicio de este primer partido de esta jornada de hoy. Se van a enfrentar Franqueña, Pedro Juanina. Ahí pasaron. Entonces, de posar también para la gráfica. Ahora vienen la gente de Franqueña. Ahí está impecable también la camiseta, el pantaloncito. Ahí está las jugadoras también posando para la gráfica. Para el recuerdo, por supuesto, van a ingresar los árbitros. Esto va a arrancar. Se van a enfrentar Franqueña, Pedro Juanina, Futsal FIFA, Copa Fufi. Y en este preciso momento, el ingreso oficial también ya de los jueces, Ariel Acuña. Sí, señor. En una foto también pide el juez y llama a las capitanas, mejor dicho. Bueno, para el sorteo correspondiente también, como siempre también, algo habitual también en el fútbol. Se habla con los capitanes, de seguro también algunas... Primero la foto, muy bien, la foto oficial. Ahí está la arquera con la que saca 12 y la 10. Ambas capitanas de sus equipos. Perfecto. Melissa Ferreira, la capitana del equipo de Franqueña, y Gladys Medina, la capitana del cuadro de Pedro Juanina. Ya está el sorteo correspondiente, sí. Ariel. Ganó el equipo de Franqueña y decide que van a iniciar tocando el balón. Bien, va a mover la pelota el que luce con la número 30 en el conjunto del representativo del cuadro de Franco. Mueve Araceli López. En marcha el partido. Se enfrentan Franqueña, Pedro Juanina, Futsal FIFA, Copa Fufi, Federación Santaniana de Futsal 2026. Y frente a frente Franqueña, Pedro Juanina. Sí, señor. Lo que están viendo también por primera vez el futsal FIFA, recordemos que es 20 minutos neto cada etapa, entonces ya inició con todo. Acá también del fútbol de salón, por ejemplo, que cada vez que se va el balón fuera del campo también se corta el tiempo. En esta no, en este va a ser directo 20 minutos neto. Va teniendo la pelota González, sale por la banda izquierda, Samira González. Se apoya justamente con Ojeda. Ahora el que tiene el balón es el que luce con la número 5, Ramírez. Rogelia retrocede el pase. Balón para la jugadora Ojeda otra vez. Va teniendo pivote. Atención López. Se descarga otra vez. Aquí la primera insinuación del conjunto de Franco. Ahí tiene otra vez el equipo franqueño hacia la punta derecha. Ahora apertura para este jugador, la jugadora Ramírez. Ramírez otra vez descarga con González. Samira juega mucho más atrás. Va teniendo Franqueña en este arranque del partido. Se va con todo a presionar, queriendo y tratando bien a la pelota Ariel Acuña. Sí, señor. Bueno, Franqueña está teniendo más de balón, pero sí, hay que decir, el buen despeje de la defensa del conjunto de Pedro Juanina no pudo hacer mucho en esta Franqueña y después la arquera, la capitana que finalizó con este remate. Ahora sale Lima, Lima juega, no pudo en ese pivoteo también la jugadora Mirna Recalde. Ya está saliendo el equipo franqueño. Balón para la jugadora Rogelia Ramírez. Descarga otra vez hacia la banda izquierda. Este que intentó profundizar, pero no hubo precisión. No hubo precisión en esta. Hay que decir, ambos equipos están haciendo una buena marca personal y también por bloques. Ojo con esta. Va Fabiana. ¡Gol! ¡Gol de Pedro Juanina! La primera llegada muestra la contundencia del conjunto de Pedro Juanina, señoras y señores, por Fabiana Lima. Minuto 2. Pedro Juanina 1, Franqueña 0. Sí, señor, y lo dejaron patear, eso hay que decir. Lo dejaron con espacio y con esto abre el marcador el conjunto de Pedro Juanina. Y qué gran remate realmente, qué gran remate de la jugadora, de hecho. Y con esto ya abre el marcador Blas Antonio. Sí, señor, prácticamente en el amanecer del partido, Ariel, porque fue minuto 2.
forma tempranera ya está arriba el conjunto de Pedro Juan. Y ahora sale otra vez la goleadora Fabiana Lima. Atención, peligro de gol, está el segundo. El remate que fue bloqueado por la arquera. Remató en esta Natalia Sanabria. Otra vez se asoma Pedro Juanina. Y que está con todo realmente cada vez que tiene el balón. El conjunto azul. Y esta vez hubo una buena respuesta de la capitana, que reaccionó bien a cambio del primer gol, que bueno, se le escabulló un poco ahí el balón. Y bueno, estamos viendo un buen arranque del partido, Blas Antonio. Y ahora la tenencia de balón para Franqueña, peligro de gol, está la defensa que recibe el aplauso. La capitana Gladys Medina en forma oportuna logró puntear. Ahora el servicio. Ya juega. Va Franco. Rebote. Evita el córner. La portera Diana Riveros. Pelotazo que no prospera, Ariel. Y bueno, quiso hacer su gol también ahí la arquera. Directo al arco, pero nadie. Le faltó dirección en este remate. Y bueno, se va con todo ahora de vuelta al equipo de Franqueña, que de hecho tiene más posesión en balón, pero hasta ahí no está siendo contundente a la hora de atacar el equipo de Franqueña. Va teniendo el equipo de Pedro Juan. Este es Sanabria. Sanabria juega, atención, peligro. No pudo llegar. Otra vez Fabiana. Estuvo cerca de conectar. Llegó de vuelta Pedro Juanina. Estuvo buena la intención, ¿eh? Era tocar el balón y la 7 casi ahí. Con el taco más o menos. Buena en esta. Se ve que tiene más claridad a la hora de atacar el equipo de Pedro Juanina. Lentamente se va cumpliendo los primeros 5 minutos de juego. El marcador indica que gana 1-0. Pedro Juanina con el gol de la jugadora Fabiana Lima. Ahí está el servicio. Balón para la arquera Melissa Ferreira. Ferreira levanta. Sobre la pelota no pudo alcanzar la jugadora del que luce con la 5. Es Rogelia Ramírez. Será salida que corresponde para el equipo de Pedro Juanina, que gana el partido por 1-0. Acomoda la pelota Mirna Recalde. Mirna juega con su portera Diana Riveros. Hasta que lanza hacia adelante. No hubo precisión de vuelta en ese toque. Sí, no hubo conexión. Pero bueno, el partido también está así, bastante dinámico en este inicio. Bueno, agradecemos de vuelta a Ciber Marelli y también al Complejo Deportivo José Pío y también al señor Cristian de Clesis. Va teniendo Ojeda. Ojeda domina. Retrasa, digo bien, el balón para López. Ahí está López, se le fue el esférico. El servicio que corresponde para Pedro Juanina. Estamos con Fuxac FIFA, Copa Fufi Paraguay, por las pantallas de Pulse Sport Más. Riveros, la portera sale en forma corta con Ferreira. Este es la jugadora Lima, en este caso Fabiana juega. Rechaza la arquera. Ahora queda el esférico para Ramírez. Ramírez presionado por la jugadora Recalde, lateral. ¿O va a ser salida Ariel? Sí, señor, bien la presión ahí. Recalde, que no está dejando espacio para Pedro Juanina, que marca bien en bloque y también personalmente hasta ahora le está saliendo bien en este sentido. Ojeda, apertura para el 9 que se lanza prácticamente, pero no pudo dar destinatario bueno al balón y sale Pedro Juanina buscando el segundo. Bien por la jugadora Ojeda de vuelta. Mirta Ojeda saca un costado. Sí, recuperó ahí la posesión y ojo, está. Va Medina, intenta Medina. Remate bloqueado. Entonces, prácticamente mansita para la arquera Melissa Ferreira, que ya sale en forma corta. Ahí tiene Ojeda. Ojeda y la posición. Se apoya ahora con la jugadora Ojeda. Era, en este caso, Ramírez. Recupera el conjunto de Pedro Juanina. Qué bien. Atención con esta carga. Va con todo. En busca del segundo. Está con la pierna zurda. Ahora el remate con la pierna derecha de la jugadora, el que luce con la 22, en Natalia Sanabria. Casi el segundo, Ariel. Qué cerca, acarició el palo. Para mí que primero ya, la 7 tenía ya la posibilidad de rematar, pero quiso pasar a su compañera. En la segunda oportunidad sí lo hizo y estuvo bien. Pero Juanina, que cada vez que ataca deja la impresión que puede venir más la ventaja. Sanabria se muestra Medina, juega, atención, está el segundo, el palo.
el palo y sale afuera. Ariel se salvó aquí, Franqueña. Ya lo estábamos diciendo, era cuestión de calibrar un poco ahí la puntería, porque Pedro Juanina ya va mereciendo su segundo gol y de ampliar por sobre todo las ventajas que está teniendo hasta ahora, porque ya lo decíamos, cada vez que llega al ataque está cerca el conjunto de Pedro Juanina. Sí, señor, y otra vez en esta se animó la arquera Diana Riveros para hacer trabajar otra vez a la defensa que tuvo que sacar a un costado. Ahí sale López, ya enseguida vamos a confirmar el que ingresa en el equipo de Franco. Creo que es la jugadora Cristaldo el que luce con la 8. Qué buena jugada, ¿eh? No pudo conectar la número 6 en esta. Ya va mereciendo y va desperdiciando algunas oportunidades el conjunto de Pedro Juanina, y mientras veo que pide tiempo, no sé si el conjunto de Franqueña habrá de Plaza Antonio. Sí, Franqueña es el que solicita tiempo en el partido. Sí, sí. Y ya realizó su primer cambio, como decíamos, Algunos sí. Ariel. Ingresó Gabriela Cristaldo con la 8 y el que se retiró fue la jugadora del que luce con la 30, Araceli López. Bueno, hasta ahora no le están saliendo las cosas a Franqueña, que de hecho empezó con la buena posesión balón, pero le faltó profundidad a la hora de atacar. Ya lo decíamos cómo se estaba posicionando el conjunto de Pedro Juanina, que se defiende bien y después está el contraataque, y de hecho es más punzante a la hora de atacar, y por ese medio consiguió ya abrir el marcador, y por eso de hecho mereció más fácilmente un 3-0 ahora, pero no. Está ganando 1-0 y está desperdiciando también oportunidades en estos primeros minutos del partido, Blas Antonio. Sí, la jugadora Lima justamente el que está encarando bien, también sabe meter pase filtrado a Ariel, creo que eso le están dando, le está incomodando a la defensa siempre la aparición de la jugadora Fabiana Lima, el que marcó el primero. Cada vez que encara es bastante peligroso, lo hace bien, y cuando filtra pase también es bastante peligrosa y se conecta muy bien con Sanabria y así también con Medina. Por ahí se van entendiendo bastante bien estas jugadoras, por eso creo que están sacando ventaja justamente en el trámite del partido en estos 10 minutos de juego. Sí, señor, y se reanuda. Bueno, una cosa que ajustar, de hecho por eso pidió el tiempo el conjunto de Franqueña, que pierde fácilmente el balón y a la hora de atacar les cuesta mucho realmente al conjunto amarillo. Y bueno, ahora le corresponde otra vez al conjunto de Pedro Juanina, que tiene el balón. Sale Pedro Juanina, balón para Riveros, Riveros juega, ahora el que domina es Medina, Medina adelanta, va Lima, se cae, sin falta dice el árbitro, no hubo carga, será salida que corresponde para Franqueña. Finalmente fue la falta del atacante o fue el lateral. Fue lateral. Ya sale Franqueña. Aquí tiene la pelota. El que luce con la número 33, el que ya ingresó también, es Ailén Reyes. A la cancha Reyes entonces también con algunos cambios ya. El equipo de Franqueña tratar obviamente también de revertir esta situación adversa hasta el momento, Ariel. Sí, señor, ese mismo tiene el balón la arquera, la capitana, que casi se animó al remate. Bueno, aquí calzó muy abajo a la pelota. Gabriela Cristaldo. Que no le pegó bien, ese hay que decir. Por eso pasó lejos del arco. Aprovechamos para agradecer de vuelta a Ciber Marelli, que cuenta con fotocopias, impresiones personalizadas, trabajos a computadora. Contacto al 0985715-886, acá en Santander, Paraguay. Después está Complejo Deportivo José Pío, contacto a 01971-581-586. Se encuentra acá también en Santander. Y por último, Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santander. Desea éxito a la selección santaniana de futsal. Futsal FIFA, Copa Fufi Paraguay, Federación Santaniana de Futsal 2026. Estamos en vivo por las pantallas de Pulse Sport Más. Viene Franco. Atención, va con todo, saca la arquera. Obligado a jugar con los pies, Ariel, porque abandonó ya la bomba. En este caso tuvo que jugar con los pies. Y con los pies, sí señor. Bueno, hizo algún ajuste el conjunto de Franqueña y ahora está atacando más. Sí, señor. Tratando de llegar al empate antes que termine la primera etapa. Justamente ya estamos superando el promedio de la etapa inicial. Al remate de la portera también que se anima. Melissa Ferreira encima del horizontal. Y ahora el que pide tiempo es el equipo de Pedro Juanina. Sí, bueno.
está viendo que le viene encima también Franqueña y la diferencia es solo de un gol. Entonces, todo puede pasar todavía. Entonces, tiene que ajustar también. Estaba bien en la marca el conjunto de Pedro Juanina. Y bueno, pero está atacando más el conjunto franqueño. Entonces, por eso decide ahora dar algunas indicaciones y ajustar algunas cosas el conjunto Pedro Juanino. Ya estamos sobre 13 minutos, etapa inicial. El marcador indica que gana Pedro Juanina por 1-0 con el gol de Fabiana Lima al minuto 2, prácticamente al inicio de la etapa inicial. Y este compromiso ya marcó la diferencia que hasta el momento lo está mandando mi querido Ariel. Sí, señor, y de hecho que después tuvo su oportunidad, de hecho como 2 o 3 veces, hasta el palo le dijo que no al equipo Pedro Juanino. Bien, saludos a toda la gente que se van prendiendo con nosotros en esta cobertura deportiva, hoy acompañando a la Federación Santaniana de Futsal 2026 Nacionales, Copa Fufi Santaní 2026 en esta jornada de hoy. Bien, ahora creo que el árbitro ya están autorizando para que esto pueda reanudarse el compromiso. Me reitera por favor, Ariel, creo que me decías 20-20, esto se juega, ¿no? 20-20 neto, sí. 20-20 neto, entonces por etapa. Y bueno, yo creo que el tiempo pedido es solo de 2 minutos cada vez que se pide el tiempo. Bien, ya sale la arquera, atención, peligro de gol, está el segundo. Muy buena respuesta de la guardameta Melissa Ferreira, que evita otra vez la segunda caída. Sí, señor, bien por la capitana. Va el segundo gol. Gol de Pedro Juanina de vuelta. Una y otra vez aparece Fabiana Lima. Esta vez prácticamente definiendo con golpe de taco Ariel. Sí, señor, para poner el segundo tanto en su cosecha personal. Segundo para su equipo. Ahora el partido indica que Pedro Juanina tiene 2, Franqueña 0. Justo estábamos destacando a la capitana, que en la segunda no pudo. La verdad que fue buen ojo con esta. Atención, quiere el descuento. Bueno. Retención. Le cobra retención a la guardameta, que salió la bomba otra vez también Ariel para poder intervenir. Claro que sí. Bueno, tiene la brillante oportunidad ahora de, llegar a su gol el conjunto de franqueño. Veremos qué se prepara en la semana por Franco. Aquí tiene un peligroso tiro libre. Puede sacar ventaja para el descuento. Autoriza el juez. Va el remate, jugada preparada. Atención. Bloquea la defensa. Ahora trata de salir. Rebota por la jugadora Ramírez. Bueno, de Ramírez será servicio de costado para el equipo de Pedro Juanina. Sí, señor, que llegó a su segundo gol. Y de hecho ya hace rato ya lo venía mereciendo. Y bueno, capaz y también por alguna desatención ahí en la marca de un tiro de esquina. Vino el gol del conjunto de Pedro Juanina, que está en ventaja de 2-0, que amplió un poco la ventaja. Y Franqueña, que hasta ahora no tuvo una clara, eso hay que decir. Y vamos a ver qué tal reacciona después de este gol. Ingresó en Pedro Juanina también Micaela Díaz y Jessica Coelho. Realizó 2 cambios. Va a la portera, juega hacia la banda izquierda. Va con todo el equipo de Franqueña. El remate de Gabriela Cristaldo bloquea defensa. Será reposición de costado. Cristaldo ya juega con su guardameta Ferreira. Este es Ferreira. La número 11 aparece, atención, con un puntín. Intentó sorprender Samira González. Ya sale el equipo de Pedro Juanina. Será balón de costado. Fuerte en la marca. Ahí está una de las centrales del conjunto de Pedro Juanina. Va a salir la portera Diana Riveros. Sale en forma corta. Balón para Lima. Fabiana encara. Fabiana intentó, entregó mal. Ojo con esta acción. Bueno, el pase no estuvo bueno. De igual manera sale a sacar la portera. En este caso, Diana Riveros. Y ahora, la otra portera sale jugando Ferreira. Pase no estuvo bueno.
traba en el medio terreno, balón que cae ahí en el círculo central. Se van prestando la pelota ahora tanto Pedro Juaninas, Franqueña, no pudo alcanzar aquí Ramírez. Será salida que corresponde para el representativo del cuadro del conjunto de Pedro Juanina, que gana por 2-0 con los 2 goles de la jugadora Fabiana Lima. Sale Riveros. Ahí se muestra Coelho, Díaz cerca, balón profundo. Intentó justamente con Coelho. Sí. Es más directa Pedro Juanina. Cuando tiene el balón busca a su, en este caso a la jugadora número 8. Y ojo con esta. Atención, entregó mal y no pudo Coelho. Señoras y señores, el error defensivo casi le costó el tercero. Y justo estábamos hablando de ella, que está muy pendiente en la delantera y casi logró ampliar la ventaja. Casi pasó el tercer gol y eso lo decíamos, Franqueña con algunas desatenciones. Va González para Ramírez, amaga Ramírez, quiere encarar, firme la marca también, sigue Ramírez, pisa el esférico, tuvo que retroceder ahí el pase corto, ahí se muestra también ya Ojeda de vuelta que ingresó en esta parte del partido, va Ramírez, intenta, viene la marca, la jugadora entonces, el que luce con la 6 es Mirna Recalde, será balón para el equipo franqueño que va a tratar de llegar al descuento. Balón que ya está en poder de Ferreira. Melissa mira el arco. Va Melissa. Rejota en Coelho y ojo. Va Coelho. Le comete falta y va a ser roja, Ariel. Bueno, error de la capitana. Y bueno, le va a costar estar afuera. Y bueno, cambió eso por un gol porque prácticamente tenía el arco ahí nomás para su tercer gol del conjunto Pedro Juanina. Y ahora queda, creo que 2 minutos afuera de la cancha con un jugador menos, el conjunto de Franqueña. Y ya sin su capitana, así que no le están saliendo las cosas en esta tarde al conjunto de Franqueña. Y ahí Camila González va a ser la portera para cubrir justamente la posición de Ariel. Sí. Bueno, señoras y señores, par de minutos. ¿Se va a quedar con una jugadora menos o no, Ariel? Vamos a confirmar. Será tiro libre para el equipo Pedro Juanina. ¿Qué dice? El árbitro le está explicando algo. Para mí que sí. Sí, ahí está. Sí, como tiene que ser 2 minutos afuera y se van a quedar con 4. Creo que así dice el reglamento realmente. Por eso también le explica el árbitro a los técnicos y después puede ingresar de vuelta otra jugadora. Entonces, bueno. Va el remate, atención. Remató directo Mirna Recalde. Y esto termina la primera mitad, Ariel Acuña. Y la va a tener complicada. Tiene que aguantar después Franqueña con una jugadora menos, y eso eligió la capitana, porque la otra era dejar que entre el gol y después tratar de jugar, pero eligió esa, la arquera, y bueno, la tiene complicada ahora Franqueña, pero queda mucho, es mucho, 20 minutos, por sobre todo en futsal, así que bueno, después preparándose si hay comentarios para dar lectura también, mientras aprovechamos para agradecer de vuelta a los auspiciantes. Muchas gracias a Ciber Marelli. Cuenta con fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora. Contacto al 018-5715-886. Se encuentra acá en Santaní. Después está Complejo Deportivo José Pío, 0971-582-586. También podés encontrarlo acá en Santaní. Después está Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní. Desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Bueno, mucha gente viendo ya también la transmisión. Pausa. Entretiempo, mejor dicho, 20 minutos cada etapa, así que, bueno, no sé si hacemos una pequeña pausa también, quedamos con las imágenes y retornamos en instantes para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos desde el tinglado municipal San Estanislao. Futsal FIFA, Copa Fufi, Paraguay por las pantallas de Pulse Sport Más. Va a arrancar la etapa de cierre. Va a mover Franqueña, en este caso Pedro Juanina. Va a arrancar el partido, el segundo tiempo. Ahora sí, ya el ok, la venia correspondiente por parte del juez. Mueve la pelota el conjunto Pedro Juanina. Segundo tiempo en marcha. Sí, señor, y se va con todo el conjunto de Pedro Juanina, que tiene la ventaja de 2-0. Va Ramírez, el pase no estuvo bueno. El que recupera es el equipo de Pedro Juanina. Balón para la jugadora Fabiana Lima. Lentamente se va esa pelota. Coelho justamente deja también salir el esférico. Será balón para el conjunto de Pedro Juanina. Sí, señor, ahí está, que arrancó con todo. De hecho, fue así la primera etapa, con mucha dinámica, por sobre todo. Y la pregunta es cómo va a tratar su juego el conjunto de Franqueña, porque tiene la necesidad y por sobre todo después también de la expulsión de su capitana. Buen remate aquí de Samira González. Contuvo la guardameta y tiene de vuelta la pelota Pedro Juanina. Lima intenta profundizar. La defensa que le devuelve. El que se queda con el esférico es la portera. En este caso, Cáceres. Al equipo de Franco. Franqueña que busca el descuento. Pierde 2-0. Balón que sale afuera. Será reposición de costado. Ahora tiene Ramírez. Ramírez para Franqueña. Tiene el esférico. Levanta la pelota con golpe de pecho. Sale con mucha sutileza. Se lanza Ojeda al piso para poder sacar a un costado a Ariela. Muy bien la 19, que entró con todo para sacar ese balón. Aprovechamos para agradecer de vuelta a los pisantes, a Ciber Marelli, a Complejo Deportivo José Pío y el señor Cristian de Clesias. Para cumplir Coelho. Coelho juega. Ahora el que domina es la jugadora Díaz. Buscó otra vez a Coelho. No se entendieron en esta. Y será salida para Franco. Para la reposición ya está Samira González. Samira juega con su portera. Sale Franco. Partido está 2-0 a favor de Pedro Juanina. En la primera etapa. Qué buen pase. Llegó los goles a través de la cuenta de la número 7, Fabiana Lima. En 2 ocasiones para este 2-0 parcial. Ella es Fabiola, justamente la autora de los 2 tantos en el conjunto de Pedro Juanina. Será balón de vuelta para el conjunto de Pedro Juanina. Se va a repetir la acción. Servicio de costado. Y la propia Fabiana ya habilita ahora a su portera. Atención, el remate al arco. Cambió también de portera el conjunto de Pedro Juanina Blasando. A ver, ya está Paula Faría. Sí, señor. Ella lo vemos en la banca también. La otra arquera que hizo un buen partido. Y vemos también que la ingresante le gusta pegar ahí y de hecho le pega bastante bien. Así que será una de las puestas también del conjunto Pedro Juanina. Va Franco, el pase bueno en este caso de la jugadora del conjunto de Franco, Ojeda, pero faltó poco para que pueda controlar la número 8 y así tratar de inquietar el arco de Pedro Juanina, pero Cristaldo no pudo alcanzar. Y ya sale el equipo de Pedro Juanina. Buena pared, atención con esta. Se le quedó atrás la pelota Ariel, por eso nos saca mejor ventaja. Porque la intención estuvo buena. De hecho, en la pared que hicieron, pero hay que decir, la buena marca también de la número 19 de Mirta Ojeda, que está haciendo un buen partido. Ahí está la guardameta que sale, el disparo por abajo. Pasó cerca. Y hace rato ya Ariel decía también que le gusta pegar al arco. Sí, señor, y todo indica que esa es la apuesta del conjunto de Pedro Juanina, que hasta ahora estuvo cerca y tiene la ventaja todavía. Todavía no está reaccionando en esta segunda etapa, al menos de meter, aunque sea un gol, el conjunto de Franqueña para meterse de vuelta en el partido. Avanza Franco, se cae Coelho, falta, dice el árbitro. ¿Será pelota, será balón, será tiro libre para el conjunto franqueño? Sí, señor, y con una tarjeta amarilla también. Bueno, vamos a ver qué tal lo aprovecha. Porque la oportunidad es buena.
Rogelia Ramírez frente a la pelota. Va Rogelia. Jugada preparada. Atención. La defensa está atento. Sigue el peligro. El remate. Llegó con Coelho. El remate de la jugadora número 8. Llegó aquí Franqueña. Llegó por lo menos a inquietar también el conjunto de Franqueña. Pero estuvo buena la marca de Juanina. No le dejó espacios para el remate. Sale Ramírez. Este es González. Otra vez habilita Ramírez. Apertura hacia la punta izquierda. Ramírez intenta. Va con todo el equipo de Franqueña. López quería rebota en el jugador rival. Por eso el servicio de costado sigue para el equipo de Franco. Atención el remate de Ramírez. Con la pierna zurda en esta intentó. En esta estuvo cerca y también casi conectó ahí al número 15 que estaba cerca. Bueno, Franqueña que ya va avisando también en el partido. Y sale Franqueña, Ramírez para el descuento. Ramírez pisa, atención, está el descuento, señores. Ramírez para López, el remate. Bueno, no calzó bien a la pelota. Ariel, llegó Franqueña. Hizo todo bien Ramírez, hizo todo bien. De hecho, nos animó a pegarle de una y después... López, que no le pegó bastante bien, pero bien, ya lo decíamos, Franqueña, que va avisando y que quiere llegar al descuento. Ahí está una vez más la jugada, la habilitación para después el remate que no tuvo mucha consecuencia. Servicio de costado para el equipo de Pedro Juanina, va por el tercero, atención señores, y sale con todo ahora Franco. El equipo de Franqueña entregó mala atención. ¡Está! Qué cerca, ¿eh? Estuvo cerquita Ariel del tercero. Y acarició ahí el palo después de una pérdida de balón. Y bueno, casi. Bueno, se complicaron ahí. Casi vino el gol. El tercero sería para el conjunto de Pedro Juanina. Después de este partido, Ariel. ¿Qué partido a continuación? Ya enseguida nos cuenta Ariel Acuña. Avanza Franqueña. Sale la guardameta. Cobró falta, ¿eh? ¿Fue falta o fue tocó ahí afuera la pelota con las manos? Fuera de bomba, digo. Para mí que es eso, porque el árbitro indica, sí señor. Vamos a ver la repetición. Y creo que eso, pasó la línea, dice, mano. Sí señor, pasó la línea. Es la indicación del árbitro. Ahí pueden ver la repetición, pero lo que indica que fue mano, porque pasó la línea. Y bueno, qué gran oportunidad para el descuento del conjunto de Franqueña. Y otra vez, frente a la pelota, la número 5, Ramírez. Va Rogelia, jugada preparada, está el descuento. La portera, la guardameta, en 2 ocasiones se queda con ese esférico, por eso no estuvo el descuento. Sí, estuvo bien la jugada en sí, la intención, pero la arquera le dijo que no a Franqueña en esta. Realmente casi fue a descuento. Va López, insiste el equipo de Franqueña, quiere el descuento. Ya estamos sobre casi 8 minutos, etapa complementaria, etapa de cierre. Continúa el resultado 2-0. La victoria parcial dio bien para el equipo de Pedro Juanina. Va Franqueña. Atención, buena para el remate, queda para su compañera, atención, está el descuento, la defensa arrojándose al piso, sigue el peligro, insiste Franco, la defensa que saca a un costado, responde bien aquí la jugadora Joana López para sacar entonces a un costado, Ariel. Y va empujando realmente Franqueña, que ya va mereciendo el descuento, su golcito, porque la diferencia no es mucho tampoco, y Pedro Juanina que se está dejando también, está bajando mucho y bueno, se va con todo ahora el conjunto de Franqueña. Va teniendo Franco, no pudo controlar de buena manera ese esférico, se le escurrió y por eso ya le pellizcó la jugadora rival. López cubre, López se le fue la pelota. Servicio de costado para el equipo de Franqueña que están haciendo más cambio también, tratando de llegar al descuento. A ver si en la banca también está alguna jugadora que pueda hacer la diferencia para el descuento. Entregó mal, ojo con esta acción, va Pedro Juanina, tercero en camino, está el remate encima del horizontal de vuelta. Pedro Juanina estuvo cerca. Qué cerca, bien por la 24, creo que es Vareiro, ¿verdad? Vareiro, que hizo una gran jugada, pero bueno, le faltó dirección a este remate, casi pudo ampliar la ventaja. Bien, tiene Ramírez, le presiona la encima Peña, la jugadora que ingresó hace instante también. Peña en la marca, Ramírez sale, balón para González. Balón profundo, pero sin destinatario.
Ya está la guardameta, Ariela. Sí, estuvo buena la intención. No picó antes la delantera del conjunto de Franqueña. Ya sale la portera. Golpe de cabeza por parte de la jugadora. El que luce con la 11 es Micaela Díaz. Balón para el equipo de Franqueña con Ramírez. Descarga hacia el costado derecho. Tuvo que jugar mucho más atrás con su portera. Esta que sale jugando. Ahora López, le presionan, roba la pelota Vareiro, está el tercero, Vareiro conduce, está la defensa que bloquea, sigue Vareiro, pierna zurda. Erró el arco, llegó de vuelta Pedro Juanina. Sí, bien buena marca, que no le dejó espacio, por sobre todo oportunidad para el remate, lo bloqueó bien. Bueno, cada vez que propone el conjunto de Pedro Juanina, tiene una claridad a la hora de atacar realmente y por sobre todo en las pérdidas de balón. Ojo. Atención, va el equipo de Pedro Juanina de vuelta. Está cada vez acentuando también la marca, cuidando el balón. Atrás el equipo de Pedro Juanina y salir rápido el equipo Pedro Juanino, el equipo de Pedro Juan, mi querido Ariela. Y Franqueña que está dejando espacio también porque ya con la desesperación también al menos de hacer el descuento, porque va corriendo también los minutos y está perdiendo por 2-0. Franco que intenta, gana el servicio de costado, en ataque será balón para el equipo de Franqueña. Ahí ya juega hacia atrás, balón para la portera, va teniendo el equipo de Franco, otra vez participa la guardameta, intentó conectarse con Ramírez, no prospera la acción, no pasó nada y pide tiempo el equipo de Pedro Juanín, Ariela. Sí, señor. Aprovechamos entonces para agradecer a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora. Celular 0185-715-886. Cuesta Complejo Deportivo José Pío 0971-582-586. Y también Cristian de Clesis, candidato a intendente para el Santaní. Desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Bueno, pausa por pedido del DT de Franqueña. Claro, por sobre todo de seguro, ya ajustando algunas cosas. Para mí que se va con todo, por algunas indicaciones también, porque ya llegamos creo que a los 10 o todavía. Ya 12, entonces 8 minutos nomás ya que falta para que culmine el compromiso. Y está perdiendo por 2-0. Franqueña que se animó en esta segunda etapa, por sobre todo. Y tuvo para llegar al descuento, pero no se dio. Hay que decir, se defiende bastante bien Pedro Juanina. Y también la Arguera, que está siendo protagonista en esta segunda etapa. Ya sale el equipo de Pedro Juan Caballero, Pedro Juanina y el balón. Balón profundo, buscaba a la jugadora Lima, no prospera la acción, el pase no estuvo bueno. Por lo menos no hubo una buena comunicación entre sí. Y bueno, aquí le cobró tiempo a Ariela. Sí, sí. Bueno. ¿A la portera? La portera. Tardó de más. Tardó en los 4 segundos que dice el reglamento. Y por eso, creo que fue segundo toque también. No me di cuenta. Puede ser también eso. Porque no pudimos apreciar bien. Lo cierto y lo concreto que será tiro libre para el conjunto de Pedro Juan. Y fue amonestada la 19 por protestar. La jugadora Ojeda. Es Mirta Ojeda que vio la amonestación. Será tiro libre para Pedro Juanina. Ya autoriza el juez. Jugada preparada. Va el remate. Remató Gladys Medina. No pudo calzar bien a la pelota. No le pegó bien, pero estuvo buena la jugada. Y bueno, ahora se va con todo el conjunto de Franqueña. Después se viene en masculino. Sub 40 juegan Arigüeña, Paraguarí. Mano, Hubo mano. Mano en la media cancha. La mano por parte de la número 7, la goleadora del conjunto de Pedro Juanina. El autor de los 2 tantos en esta jornada de fútbol en San Estanislao. Lima en este caso va intentando. Bueno, quiso sorprender aquí porque la portera no estaba en el arco, Ariela. Sí, señor. Se va con todo ya junto a Franqueña y ya está dejando espacio atrás.
Ya sale con Ojeda. Balón que queda para Lima, esta que profundiza. Va Pedro Juanina, balón para la jugadora Medina. Gladys domina, tiene Gladys. Medina, pierna zurda, bloqueado. La portera que no quiere saber nada de la pelota, saca a un costado. Ramírez para cumplir. Ramírez ya habilita a su portera. Sale Franqueña. Así entregó mal de vuelta la portera en este caso. Está apurada. Y ojo, porque va con todo el equipo de Pedro Juanina. Atención Medina, que logró puntear. Estuvo muy cerca. Sí, pero la buena elección de la arquera, porque estiró ahí el pie. Y qué buen pase, ojo, no está. Va para el descuento, está. No sacó otra vez ventaja de esta muy buen avance. Franqueña no pudo rematar de buena manera la jugadora número 11, Samira González, en esta oportunidad, Ariel. Porque era una brillante oportunidad, hay que decir, no lo supo finalizar bien, son las oportunidades que desaprovecha el conjunto de Franqueña, ya lo decíamos en la primera etapa, falta claridad a la hora de atacar. La portera que saca, Medina intenta, López responde con golpe de cabeza, falta y creo que se va a ganar la amonestación, la tarjetita, sí, para la número 10, Gladys Sí. Medina. Sí, señor, así mismo. Y ya cumple rápidamente el equipo de Franqueña, no quiere perder ningún segundo en el partido, pierde 2-0, quiere el descuento, va Ojeda. El árbitro aplica la ley de la ventaja porque no pierde la posición de balón, ahora sí se le fue la pelota a Franqueña. Será salida para Pedro Juanina. Sí, bueno, pierde fácilmente el balón, les cuesta un poco eso a Franqueña el día de hoy. De hecho también ya está con la desesperación también. Por eso también la falta de buenas decisiones a la hora de cuando tiene el balón. Y eso, Pedro Juanina que se defiende y apuesta al contraataque. Sale Pedro Juanina, pero en forma equivocada en esta, el pase por parte de la jugadora al que luce con la número 6, Mirna Recalde. Franco y la posición ahora. Estamos con Futsal FIFA, Copa Fufi Paraguay. Juegan Franqueña, Pedro Juanina lo gana el equipo azul. Gana el equipo de Pedro Juan Caballero por la cuenta de 2-0. Los dos tanto a través de la jugadora Fabiana Lima en la etapa inicial. Ahora ya estamos en esta etapa de cierre. Sale Franqueña. Ya estamos sobre 17 minutos de partido de este segundo tiempo. Va presionando el equipo de Pedro Juan Caballero. Va el remate. No pasó nada también en esta acción. Bueno, está intentando por las diferentes vías también Franqueña tratar a llegar al descuento, porque esto también de a poco el reloj se convierte también en un rival más para el equipo franqueño. Sí, señor, ya casi llegando a los 18. No sé, ya falta poco. No sé si ya va a dar el tiempo para que pueda empatar el compromiso para Franqueña, pero al menos para llegar al descuento. Sale Franqueña, va con todo, mandan a la zona de peligro Ramírez. Va con todo ahora Coelho. López intenta, la marca por parte de Recalde, sigue Coelho desde el piso. Gana el servicio, será pelota para el equipo de Franqueña que no se entrega. Va insistiendo. Quiere el descuento en el partido, pierde 2-0. Balón ya está en poder de la guardameta que se adelanta. Prácticamente jugando como una jugadora de campo más. Ramírez intenta cubrir, pisa la pelota, juega en forma corta. Balón para Coelho. Sale con López. Entregó mal. Epa, está el tercero. Remate que besó prácticamente el caño izquierdo. Se salvó en esta Franqueña. Estuvo cerca Mirna Recalde de ampliar la diferencia, Ariel Acuña. Otra buena respuesta de la arquera, que ya prácticamente perdió ese balón en la media cancha del conjunto de Franqueña y buscó llegar a su gol. Y bueno, de a poco, eso quiere decir también le afectó al equipo, la expulsión de su capitana. Le complicó eso realmente al conjunto de Franqueña también. Y atención, está gol. Sanabria, gol de
de Pedro Juanina. Lo hizo Natalia Sanabria, totalmente sola en este caso en la bomba. Se desmarcó y aprovecha la táctica fija para el tercero. Señoras y señores, Pedro Juanina que empieza a golear. Pedro Juanina 3, Franqueña 0. Y realmente aprovechó el tiro de esquina que tenía. Ya también la desazón del conjunto de Franqueña que intentaba y no le salía la cosa. Y en esta amplió la ventaja y terminó el partido. Terminó, señoras y señores. Resultado final. Pedro Juanina 3, Franqueña 0. Así terminó el primer partido en esta jornada de hoy. Futsal FIFA, Copa Fufi Paraguay. Sí, señor, que organiza la Federación Santaniana de Futsal 2026, Ariel. Y nosotros cerramos esta parte. Sí. No sé si agradecemos también de vuelta a los patrocinadores. Claro también. Que sí, le agradecemos a Ciber Marelli, también Complejo Deportivo José Pío y también al señor Cristian Declesis. Muy bien, ya nos preparamos para el segundo partido y esta vez va a ser masculino, sí señor, categoría sub-40, Arigüeña versus Paraguarí. Ojo, señores y señores, se viene un buen partido. Acá también actualizamos la planilla. Mientras nos preparamos, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Bien, retornamos para el siguiente compromiso. Ya juegan Aregüeña, Paraguarí. Paraguarí, Aregüeña. La propuesta por Pulse Sport Más. Este campeonato, sí señor, de este compromiso correspondiente a Futsal FIFA. Sí señor, Futsal FIFA Copa Fufi Paraguay. Nacionales se enfrentan estas representaciones Paraguarí y Aregüeña. Ariel Acuña. Sí señor, y ojo en esto. Va con todo el equipo de Aregüeña. Sí señor, la primera insinuación es para el conjunto aregüeño. Sí señor, sub 40 masculino. Agradecemos a Ciber Marelli, al Complejo Deportivo José Pío y a Cristian de Clesis. A ver, los titulares, Ariel, de estos dos equipos, por favor. Sí señor, el capitán con la casaca. Bueno, un ratito, Ariel. Bueno, si nos acomodamos acá mientras vemos este remate de vuelta del conjunto de Aregüeña. Así que bueno, vamos primeramente con el capitán del 5 de primero el Paraguarí, José Jiménez. Después está con la 11 Guillermo Rodríguez, con la 10 Oscar Pereira, y después está Osvaldo Fernández con la casaca 6, con la 4 Johnny Argüello. Va el equipo de Paraguarí, ojo con esta acción, va con todo, retrasa el pase hacia la punta izquierda, ahora apertura para el conjunto de Paraguarí. Ya se va acomodando también la defensa, continúa con la posesión del balón el conjunto rojo que busca el primero del partido, avanza el número 10, ahora intenta atender también el esférico, ahí se muestra el capitán del conjunto del representativo de Paraguarí y juega con su portero, y es momento de conocer también al equipo aregüeña. Sí señor, el arquero es Eric Arce, después está con el 5 Derlis Girala, con la 10 Marcelo Jiménez, con la 4 Eleno Morán, y después está con la 6 Jorge Moreno. Bien, muchas gracias Ariel. Mano ahí en la defensa, será tiro libre para el conjunto de Paraguarí. Ahí ya va cumpliendo. Es el número 4 el que tiene el esférico. Ahora el que participa es el capitán José Jiménez. Jiménez, y la tenencia ahora habilita a su compañero también, el que tiene la 10, Pereira. Ahora el que participa es Rodríguez. Guillermo va Rodríguez. Quiere escapar de la marca. Pereira otra vez. Paraguarí, que quiere tomar la iniciativa del compromiso. Aregüeña sale con golpe de taco, con lujo en este caso Jorge Moreno. Va Aregüeña, el que tiene la pelota es Morán. Se le fue la pelota ahí, se le escurrió el balón. Estaba Oscar Pereira en la marca. Será salida para el conjunto rojo. Sí señor, el conjunto de Paraguarí. Ahí está que se va con todo. Bueno, también de a poco también vamos a leer también los comentarios. Muchas gracias a toda la gente que está viendo directo de nuestro canal en YouTube. Pulse Sport Más, no se olviden ahí de apretarle la campanita para suscribirse. Bueno, en esta vez estamos acá con el campeonato nacionales de futsal. Bueno, acá dice... Sí, Fuerza Copa Fup, dice Confederación Paraguaya de Futsal de Interior. Dale tío Javi, dice uno de los comentarios. Está Elmo, dale tío, dice mucha gente viendo la transmisión en este momento, Blasando. Pereira juega para Jiménez, el capitán del conjunto de Paraguarí, y la posición del balón. Ahí caminando con el esférico. Trata de tener el conjunto rojo de Paraguarí. Balón para el jugador Rodríguez. Ahora participa también Argüello. Argüello profundiza para Pereira. Busca a su compañero. Está a peligro de gol Jiménez. Anticipa la defensa y sale también. Ahora el turno es para Aregüeña. Atención. Trató de rematar aquí Moreno. Bloqueó la defensa en forma oportuna, Ariel. Sí, señor. Buen bloqueo del número 4 del conjunto de Paraguarí. Y que van en contraataque el conjunto de Aregüeña, que se va con todo realmente al ataque. Estamos viendo un partido bastante dinámico en estos primeros minutos. Será saque de esquina, balón en el último rincón y ya juega Derlis Irala. Aregüeña en la posición ahora, el que participa otra vez Moreno. Moreno intenta pierna zurda, rebota en el defensor, otra vez servicio de esquina, esta vez cambia de perfil para el equipo aregüeño. Se va lentamente para cumplir Jorge Moreno.
Partido está 0-0 en estos primeros casi ya 5 minutos. Ahora sí ya se va cumpliendo los primeros 5 minutos de partido. El marcador indica que Aregüeña tiene 0, Paraguarí 0. Reposición de costado para el conjunto de Aregüeña. Aquí tiene Moreno. Recupera Pereira, el que luce con la 10 en el conjunto del representativo de Paraguarí. Jiménez, el capitán, conduce. Trata de organizar la salida. Balón profundo. Responde la defensa con golpe de cabeza. Todavía no salió. Va Aregüeña. Atención con esta carga. Intentó el pase profundo buscando a Moreno. No hubo precisión en el pase por parte de Marcelo Jiménez. Por eso se disluye este avance Aregüeña. Sí, señor. Ahí está el pase el 10. Que estuvo en la intención, pero bueno, Moreno no estaba ahí en el lugar indicado. O sea, por sobre todo en donde se fue el balón. Balón profundo. Ya queda en las manos del guardameta. Ya sale el número 10, Marcelo Jiménez. Ya queda en las manos del guardameta del conjunto de Paraguarí. El número 1 es Luis Martínez. Pereira juega hacia atrás. Paraguarí y la tenencia ahora. Pereira de vuelta. Va con todo el equipo de Paraguarí. Balón profundo. Atención con esta carga. Rodríguez para definir. Está atento la defensa que responde, pero gana el servicio de esquina el jugador Guillermo Rodríguez. Sí, señor. Ahí está. Bueno, el partido está siendo muy dinámico, ¿eh? Tácticamente los dos viene la marca y por sobre todo apostando al ataque cada vez que tiene el balón. Tiene Aregüeña con Derlis Irala, deja para el jugador Moreno. Se muestra Irala, pelota para Derlis. Este es Irala. Otra vez habilita a Moreno. Aregüeña y la tenencia. Ahora participa también Jiménez. Atención la carga. No pasó nada, Ariel. No pasó nada en esta, estuvo bien pendiente del arquero, el buen arquero que tiene el conjunto de Paraguay. Sobre 7 minutos estamos, etapa inicial. El marcador indica que Aregüeña tiene 0, Paraguarí 0. Sale con balón a ras del piso el equipo de Aregüeña. Tuvo espacio, remató el número 6, Jorge Moreno, Ariel. Sí, señor, aprovechó en esta porque le dieron también espacio para que lo pueda hacer el jugador de Aregüeña. Rodríguez. Pereira. Ahora Paraguarí intenta. Pereira tiene sobre círculo central. Pereira profundiza, busca a Jiménez. No prospera la acción. Y ya sale el conjunto aregüeña. Va con todo, otra vez con espacio. Derlis Irala. Engancha a Derlis, pierna zurda. Está, atención, el arquero. El arquero que tuvo que extremar recursos para sacar esa pelota, Ariel. Aparece el número 4, Eleno Morán, casi pudo definir. Sí, señor, y qué bien lo hizo en el conjunto realmente de Aregüeña, que tuvo una clara, eso hay que decir, pero el arquero en esta reaccionó bastante bien. Intentó otra vez Moreno. Jorge Moreno gana el servicio de costado y el aplauso también de la afición que llega desde Areguá para acompañar al equipo aregüeña. Ahora el que tiene la pelota es el equipo de Aregüeña de vuelta. Derlis Irala intentó profundizar. No prospera la acción, será balón de costado. Y pide tiempo, tiempo muerto, mi querido Ariel, el equipo paraguariense. Sí, señor. Y tiene muchos cambios, tiene muchos cambios. De seguro ahora sí va a mover la banca el conjunto de Paraguarí. Que está bien, el partido está siendo parejo, pero hay que decir que Aregüeña intentó más, por sobre todo tuvo oportunidades en el último que vimos, donde el arquero tuvo una buena intervención. Y bueno, vamos a ver qué tal en esta. Esto recién empieza, Blas. Sí, dijiste que tiene varias bancas, Ariel. Sí, a ver si es cambios. Que podemos conocer a rápidamente los que están vamos en la banca. Con el arquero suplente, que es Luis Martínez. Primero en el conjunto de Paraguarí, después está Cristian Chena con la casaca 7, después está con la 15 José Ayhuch, después está el 9 Modesto Velázquez, el 14 Jorge Cano, después está con la 2 Gustavo Argüello, con la 13 Carlos Mujica y con la 8 Luis Cáceres. Y mientras que el equipo de Aregüeña tiene en su manga solamente 2, con la 19 está Rolando Ledesma y con la 8 Diego González. Perfecto, Ariel.
Ahí está la banca de uno y otro equipo. Se va cumpliendo ya ese un minuto o el minuto que había otorgado el árbitro. La petición por parte del conjunto de Paraguarí. Ahí autoriza el árbitro. Otra vez balón en movimiento. Paraguarí la posición. Ya está el número 6 a la cancha en el conjunto de Paraguarí. Entonces realizó también algunos cambios. Ya está. Algunos jugadores también. Atención, el primero en camino. Rodríguez logró puntear. No pasó lejos, Ariel, ¿eh? Generó el 11 porque estuvo brillante el pase del 10. Y con la conexión con la número 11 que ingresó también hace rato, que es Jorge Cano, tengo entendido. Y bueno, una brillante oportunidad desperdiciada por el conjunto de Paraguarí. Bueno, Jorge Cano, casaca 14, ya ingresó en el conjunto de Paraguarí. Este es Pereira. Pereira juega. Balón para el número 6 que intenta también. Este es Rodríguez. De vuelta se conecta con Fernández. Bueno, lentamente sale afuera. Ese balón será balón para el equipo de Paraguarí. El conjunto rojo que quiere abrir el marcador. Fernández juega en forma corta con Cano. Cano tiene otra vez Fernández. Osvaldo y la posición. Fernández tiene la pelota. Cano traba bien. Derlis Irala, pero no pierde Cano la posición. El número 14 tiene. Cano juega con Pereira. Paraguarí está tratando bien, con mucha paciencia, Ariel. Sí, señor. Cano también sí. Está buscando más eso. Pero bueno, le falta también profundidad. Eso sí, que hace rato lo tuvo. Pero hay que decir, está cerrando también los espacios del conjunto de Aregüeña. Bien, Derlis Irala sale. Balón profundo. Bueno, no hubo receptor en ese pase. No hubo un hombre en ataque, Ariel. Por eso se diluye. Y ya sale Paraguarí. Pereira juega. Rodríguez, pierna zurda. Pereira bloquea la defensa. Rebote queda para Cano. Cano para Paraguarí. Este es Rodríguez. Pisa bien. Elude la marca. Rodríguez va con todo. Paraguarí está. ¡Gol! Fernández. ¡Gol! De Paraguarí, señoras y señores. Lo hizo Osvaldo Fernández. Lo dejaron patear. Y lo hizo bien, sí señor. La buena jugada individual del número 11 que le dio la pelota. Y en el ángulo prácticamente al techo del arco. Para abrir el marcador. Paraguarí 1. Aregüeña 0, lo hizo el gol. Osvaldo Fernández. Sí señor, y funcionó los cambios. Porque Rodríguez, qué gran jugada del número 11. Y después el pase para que pueda hacer su gol. El número 14, qué golazo, sin oportunidad para el arquero, y con esto abre el marcador el conjunto de Paraguarí. Fernández, Osvaldo Fernández, con la casaca 6, ya se anota para el goleador, mejor dicho, y ya abre el marcador en este partido. Por Fernández, gana 1-0 el cuadro rojo, el conjunto de Paraguarí, que estaba insistiendo justamente en buscar el primero, lo encontró. Minuto 13, Ariel Acuña. En esta primera etapa se cae el jugador Fernández. No hay falta, dice el árbitro. Será balón para el equipo de Aregüeña. Aregüeña que tiene un plantel más corto, por lo menos hoy, Ariel, ¿eh? Bueno, y solo tiene 2 cambios. Ahí con eso ya te digo todo. Y capaz lo pueda sentir también en la segunda etapa. Pero bien, esto recién empieza, o sea, vamos en la primera etapa. Bueno, lo hizo mal el número 10 y le corresponderá balón para el conjunto de Aregüeña. También lo hizo mal, mala tirada, como se suele decir, Blasandal. Sí, deficiencia en la reposición 2 veces, uno probando. Cuando estuvimos viendo otra vez el golazo por parte de Osvaldo Fernández. Atención, está el empate. Remató afuera. Qué buen chance. Qué buena jugada a la pared. El remate de Derlis Irala pasó afuera, digo bien. Llegó Aregüeña. Sí, señor. Qué buena oportunidad
Antes la salida también del arquero para achicar. Y no pasó lejos de ahí del arco. En esta avisó, están accionando también después del gol del conjunto de Aregüeña. Lentamente ya se va cumpliendo, ahora sí, 15 minutos. 15 minutos de partido. El marcador persiste 1-0 a favor de Paraguarí con el gol de Osvaldo Fernández con un golazo. Lo está ganando parcialmente 1-0. Aregüeña. Balón. Intenta profundizar, quiere sorprender. Otra vez deficiencia, Ariel. Bueno, se apuran los muchachos. Tienen que tocar la línea, el balón. Por eso, otra deficiencia cobrada por el árbitro. Sí, y cuando uno se apura, cae en esto también, ¿eh? Cae en esto. Se apuran los muchachos. Equivocaciones. Con equivocaciones no forzadas, por sobre todo. Va Rodríguez, Cano quería, o el jugador Cano, el que habilitaba a Rodríguez. Esta no pudo dominar, se le escurrió, se le fue bajo la suela esa pelota. Por eso será reposición para el conjunto del representativo aregüeño, que ya sale en forma rápida también. Va teniendo Derlis Irala. Irala tiene, era Moreno en este caso. Irala el que se mostraba, sigue Moreno, el número 6. Va Moreno, Pereira desde el piso comete infracción, Ariel. Será pelota para el equipo aregüeña. Sí, señor. No sé si se le tocó la mano algo, pero bueno, cobró el árbitro. Será tiro libre para el conjunto de Aregüeña, que puede encontrar en esta el empate. Las chicas, las santanianas, el equipo local después de este partido va a entrar en acción. Sí mismo. Tiro libre para Aregüeña, jugada preparada, atención el remate, el arquero dio rebote, no dio rebote el arquero Ariel. Y bueno, qué buena llegada, jugada preparada, jugada preestablecida por parte del conjunto de Aregüeña, jugada de laboratorio. Sí señor, en esta lo hicieron bien, pero el arquero también pendiente, el buen arquero que tiene el conjunto de Paraguay. Bien, va teniendo Aregüeña. Este es el jugador, el que luce con la número 4. Es el jugador Eleno Morán. Morán juega hacia atrás. Ahora participa también, ya ingresó el jugador Rolando Ledesma. Intenta el jugador Moreno. Ahí se muestra Ledesma, pide la pelota, balón para él. Ledesma juega. Balón para Morán. Ahí este es Morán, tiene el esférico. Va Morán, intenta encontrar espacio, no encuentra, sale Rodríguez, encara bien, Rodríguez juega con Cano, ahora Pereira para el equipo de Paraguarí, otra vez el jugador Cano, Pereira, conduce Pereira, va Paraguarí, Cano, falta, dice el árbitro en perjuicio de Pereira, sobre círculo central, será tiro libre para el equipo paraguariense. No fue falta, dijo ahí el jugador de Aregüeña, bueno, con un empujoncito también se cae ya el 10 del conjunto de Paraguarí, que está haciendo un buen partido. Es el eje, el pensante, el que maneja los tiempos del conjunto de Paraguarí. Bacano remató con la pierna zurda. Otra vez encontró espacio el equipo de Paraguarí. El remate esta vez fue de Cano. Sí, señor. Está avisando de vuelta ahora el conjunto de Paraguarí, que quiere, por sobre todo, ampliar la ventaja. Va Pereira. El zurdo domina. Pereira continúa, pierde. Recupera a su compañero. Casi impacta en el árbitro. Pateó fuerte el jugador Cristian Chena. Ya lo cumple Aregüeña el servicio. Rodríguez puntea el balón. Será reposición de costado. Se repite la acción para el equipo de Aregüeña. Ya sale jugando. Balón para Ledesma. Morán ahora. Morán. Ahí está Moreno, Morán, quiere el empate de Aregüeña, saca Pereira, hace rebotar a Derlis Irala, ese balón será reposición de costado, corresponde para el equipo rojo. Sí señor, ahí está, tranquilo dice el jugador, bueno no se apura ahora el conjunto de Paraguarí, que está ganando por 1-0. Busca directamente a Pereira en profundidad, gana el servicio de costado del conjunto de Paraguarí. Sí, señor, agradecemos de vuelta a Cibre Marelli, que cuenta con fotocopias, impresiones personalizadas, trabajos a computadora.
teléfono 0985-715-886. También le agradecemos a Complejo Deportivo José Pío, contacto al 0971-582-586. También al señor Cristian de Cresis, candidato a intendente para Santaní, desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Señoras, señores, estamos acompañando este gran acontecimiento deportivo cuando el árbitro dice hasta aquí esta primera mitad. Ariel, resultado parcial indica que lo está ganando el conjunto rojo por 1-0 con el golazo por parte de Osvaldo Fernández. Sí, señor, y qué golazo realmente. Hablé del marcador del conjunto de Paraguarí. Y vamos a ver qué tal la segunda etapa. Fue muy dinámico esta etapa, pero sobre todo donde ambos equipos también tuvieron su oportunidad. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Bien, retornamos para este segundo tiempo. Estamos con Futsal FIFA, Copa Fufi Paraguay. Se enfrentan aquí estas dos representaciones, Paraguarí Aregüeña en Sub 40 masculino. Después juega Santaní. Va a mover Paraguarí la pelota para este arranque de la etapa de cierre. Etapa complementaria. Frente a la pelota ya se encuentra el jugador, el que luce con la 10 es Pereira. Autoriza el juez, mueve Pereira. Segundo tiempo en marcha. Este compromiso que lo gana parcialmente 1-0 el conjunto de Paraguarí.
se enfrentan con Aregüeña. Sí, señor, inició con todo de vuelta a esta segunda etapa. Agradecemos a Ciber Marelli, también a Complejo Deportivo José Pío y el señor Cristian de Clesis. Avanza Paraguarí, Pereira intenta, saca desde el fondo Derlis Irala. Balón que ya queda en poder de Luis Martínez, el guardameta. En la primera etapa muy poco le mencionamos a Luis Martínez, Ariel. Realmente poco, poco participó, pero bueno, vamos a ver qué tal en esta segunda etapa. Recordemos que está ganando 1-0 el conjunto de Paraguarí. Ahí va a sacar el jugador de Paraguarí. Golpe de cabeza por parte de Irala, en este caso con golpe de cabeza pudo sacar a un costado. Será reposición para el conjunto de Paraguarí. Rodríguez para jugar. Era el número 7 en este caso el que participaba. Era Cristian Chena. Va Cristian. Chena tiene. Balón para Cano. Cano, pierna zurda. Contuvo muy bien el arquero. El arquero Eric Arce. Sí, señor. El capitán, que en esta le fue fácil. Bueno, y vamos. De a poco también va el conjunto de Aregüeña teniendo el balón. Derlis Irala, balón profundo, atención, busca a Morán. No pudo alcanzar el número 4. Intentó, se lanzó para, en este caso se elevó para poder cabecear, pero no pudo llegar a ese esférico. Ahora será balón para el equipo de Aregüeña. Irala para cumplir. Irala ya juega con Arce. Eric Arce, el guardameta, el que luce con el brazalete del capitán del conjunto de Aregüeña. Sale Jiménez. Pereira ahora. Jugó de memoria Pereira y se equivoca. Será balón para el equipo de Aregüeña. Sub 40 masculino, Ariel, estamos. Después juegan Santaní. A ver con quién para comentar a la audiencia, a todos los televidentes de Pulse Sport Más, que se va conectando y acompañando esta Copa Fufi. Después de este avance, Ariel nos comenta Santaní a qué rival se va a enfrentar en la jornada de hoy. Será salida para el conjunto de Paraguarí. Sí, señor, se prepara el conjunto femenino de vuelta, el conjunto local, el conjunto de Santaní, que le va a enfrentar al conjunto de Aregüeña. Perfecto. Santaní Aregüeña después de este compromiso en femenino. Así mismo. Jiménez deja para Cano. Bien Cano para Luis Lamarca. Cano, peligro de gol. Atención el remate. Buena respuesta de Eric Arce. El guardameta saca el córner. Sí, señor, capaz no fue con potencia el remate, porque también le estaba incomodando el defensor, pero bien por el conjunto de Paraguarí, que va llegando de vuelta al arco. Chena juega con Pereira. Firme la marca y sale Moreno. Morán se muestra, sigue Moreno. Moreno, atención, está el remate afuera. Era el empate, lo hizo bien. El jugador Jorge Moreno remató con la pierna zurda y erró el arco. Que se tuvo el 6, porque se acomodó primero con la pierna más hábil, con la izquierda, y hizo el gran remate, que fue ahí cerca, pero le faltó un poco de dirección, pero en esta está avisando el conjunto de Aregüeña que quiere llegar al empate. Bacano remató con la zurda. Bueno, no pasó tan lejos del arco de Eric Arce. Bueno, partido muy entretenido, Ariel. Están ofreciendo estos equipos Paraguarí y Aregüeña. También el conjunto de Paraguarí que intercambia también, o sea, por sobre todo, tiene cambios de jugadores constantemente, está haciendo también eso. Y ahora el conjunto de Aregüeña, que ya lo decíamos, que tiene pocas opciones en la banca, solamente 2, pero está haciendo un buen partido realmente el conjunto Aregüeña. El primer partido, gran triunfo de la Pedro Juanín. Ariel había goleado 3-0 a de la selección Franqueña. Sí, buen partido, estuvo entretenido realmente el primer partido de la fecha. Morán avanza, Aregüeña pierde y sale Rodríguez, la réplica. Rodríguez se frena, a ver quién se muestra Pereira, sigue Rodríguez. Morán en la marca, se cae Morán, deja para Moreno. Jorge Moreno tiene, gana el servicio descostado. Será balón para el equipo de Aregüeña. Moreno retrocede el pase y para Morán. Ahora participa también Ledesma. Rolando Ledesma. Morán de primera jugó, pero se equivocó en el pase.
Ya está el arquero Luis Martínez que ya sale jugando. Chena. Pase retrasado. Sale Paraguarí. Este es el jugador Pereira. Le presiona bien el equipo de Aregüeña ahora. Gana el servicio de costado del conjunto de Paraguarí. Será balón para el conjunto rojo que continúa ganando el partido por 1-0. Ya estamos sobre 5 minutos de etapa de cierre. Aprovechamos para agradecer a Silver Marelli y también al Complejo Deportivo José Pío y el señor Cristian Declesis. Va Paraguarí. Este es Rodríguez. Rodríguez tiene. Encara la marca. Rodríguez sigue. Continúa. Ahora ya pierde. Ledesma sale. Moreno. Jorge tiene. Intenta salir el número 10. Marcelo Jiménez. Marcelo tiene ahora la pelota. Va Aregüeña. Golpe de taco deja para Moreno. A ver quién se muestra. Está Ledesma. Sigue Moreno. Busca compañía. Busca la mejor conexión. Tuvo que jugar hacia atrás porque Paraguarí se plantan bien. Ledesma tiene. Queda para Pereira. Ojo porque va Rodríguez. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Paraguarí! ¡Qué golazo se mandó Rodríguez! Con la pierna zurda remató con mucha potencia. Sí, señor, con mucha violencia el remate. La buena habilitación de Pereira y la zurda de jugador el que luce con la 11, Guillermo Rodríguez. Marca el segundo tanto, minuto 6. Paraguarí 2, Aregüeña 0. Sí, señor. El jugador del partido, ojo con esta. Va Pereira, está. Se le escurrió, quedó con ángulo cerrado. Va Paraguarí, tercero en camino. A ver qué hace Chena. Bueno, ya la marca firme Ariel. Lo decía Rodríguez, que dio una gran asistencia para el primer gol. Y después, ahora, qué gran remate, sin oportunidad para el arquero. Hasta rompió la red, literalmente. Y con esto amplía la ventaja el conjunto de Paraguarí, que está ganando ya por 2-0. Entregó mal y ojo, porque va Rodríguez afuera. Remató afuera. Casi el tercero Ariel, casi le costó ese error defensivo el tercer tanto. Y realmente sí, y qué cerca estuvo porque ya el arquero ya estaba rendido. Y bueno, lo decíamos, tenía más opciones también. Se lo ve más entero al conjunto de Paraguarí. Y físicamente ya le está costando más al conjunto aregüeño. Se cae Cano, el árbitro dice no pasó nada. Ahora hace sonar el silbato a ver qué indica. Hay jugador caído. Jugador caído, Ariel. Es el conjunto de Aregüeña. Es Moreno, ahora ya se va recuperando para que esto continúe. A ver qué pasó en la reiteración. Le chocó fuerte desde atrás. Por eso quedó golpeado, pero ya está restablecido el jugador. Ya se pone de pie y esto continúa. Va Jiménez. Está la cancha también en el equipo de Areguá. Ingresó el número 8, Diego González. Sí, señor, que está en la cancha. Bueno, se va con todo ahora el conjunto aregüeño, que quiere hacer el descuento. Y bueno, ya salió el arquero. Sale también Eric Arce. A ver qué hará Eric. Balón para Irala. La posición para Aregüeña. Busca el descuento. Pierde por 2-0. Va Irala. Amaga para el remate. Juega con González, que remató. Rebota en el defensor. Será córner. Será servicio de esquina. Pelota en el último rincón. Corresponde para Aregüeña. Ahí González para cumplir. Ya lo hizo. Rebota otra vez en el jugador de Paraguarí. Va al centro. Irá a la... Atención, a ver qué pasó. Bueno, hay unos empujones entre el 6 y uno de los centrales del conjunto de Paraguarí, que el 9, ahí está el 9, que tiene ahora tarjeta amarilla. Bien, se trata de Modesto González entonces, sí, Ariel. Sí, el 9. Bueno, amonestado Modesto. Atención, el remate desviado. Diego González ingresó Diego con mucho dinamismo, Ariel. Irán dentro con todo. Bueno, pausa. Tiempo muerto. Pidió el conjunto de Paraguarí. Otra vez, entonces. Y bueno, Aregüeña, que tiene que buscar la forma de cómo penetrar esa buena defensa que tiene también el conjunto de Paraguarí, que hasta ahora no está dejando muchos espacios. Y bueno, está perdiendo por los 2-0.
se le está complicando. Y mientras que vemos que ya estamos llegando de a poco también a los 4 minutos, 10 minutos, sobre sí, 10. la mitad. Bueno, ¿hay comentarios, Blas Antonio? Sí. Carlos Medina escribe, dice, fuerza a mi amigo Diego González, gente deportivo de la Copa Fufi, hoy defendiendo el arco de Arigüeña. Perfecto, ahí está el reporte de sintonía de la gente que está compartiendo con nosotros. A ver también, dale tío, escribe también, acá alentando al tío que es el arquero de Arigüeña también. Saludo a la gente de Areguari. Sí, sí. Bueno, está pendiente de la transmisión. Sí, señor, así mismo. Saludo a todos los que están viendo la transmisión. Perfecto, como así también a la gente de Paraguarí, que se va conectando, disfrutando con nosotros la transmisión en vivo por Pulse Sport Más. Bueno, señoras y señores, continúa el partido tras esa petición de un minuto por parte de la gente de Paraguarí. Así mismo, y bueno, aprovechamos entonces para agradecer a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizadas, trabajos a computadora, celular 0185715-886, Santaní. Va teniendo Jiménez, ahora queda el esférico para González, Diego sale, pase no estuvo bueno, Cano dejó también esa pelota que salga afuera y que sea reposición para que sea pelota favorable para el equipo de Paraguarí. A salir desde el fondo. Bueno, no estuvo bueno el pase de Cano, que buscó al goleador. Uno de los goleadores, el que abrió la cuenta a Osvaldo Fernández del conjunto de Paraguarí. Este es Eric Arce. Arce juega con Moreno. Jorge apunta. Jorge mira el arco. No se anima a rematar. Sigue Jorge con el esférico. A ver qué hace Jorge. A ver quién se muestra. Juega con su guardameta Eric Arce otra vez para Moreno. Se le fue la pelota. No, todavía no salió. Bueno, ahí está. No hubo esa buena comunicación. Y el reproche también por parte de su compañero. Complejo Deportivo José Pío, contacto al 0971-582-586, Santaní, Paraguay. Bueno, deficiencia otra vez en la salida, en el saque. Por eso será balón para Paraguarí, dice el árbitro. Bueno, Rodríguez pierde ante Jorge Moreno. Otra vez logró apuntar Rodríguez de Paraguarí. Será balón para Aregua. Sale el equipo aregüeña. Irala juega. Moreno ahora. Tiene Jorge. Apunta a pierna zurda. Pega en la humanidad de Cano. Insiste el equipo de Aregua. Va el equipo aregüeña. Irala. Va el 5. Irala tiene. Juega con su portero Eric, que está muy adelantado. Buscando también de presionar. Va el remate que impacta en el defensor. Será córner. Sí, está avisando el conjunto de Arigüeña también con el remate. De a poco también ya dejando espacio ahí atrás. Increíble. Ahí está el remate. Mirá lo que pasó el balón y no se conectó ahí el delantero del conjunto de Arigüeña. Sí, señor. Va el remate, pega otra vez en el defensor. Otro servicio de esquina favorable para Aregua, que se va con todo. Va empujando Ariel. Sí, señor, ahí está otra vez entre Moreno y el 9. Algunos empujoncitos. ¿Qué cobró ahí? Deficiencia. Bueno, aprovechamos para agradecer a Cristian de Cres, candidato a intendente para Santaní, y desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Guillermo conduce, va Rodríguez. Guillermo pica fuerte. Se le fue la pelota. Ahí tenemos en la pantalla a Guillermo Rodríguez, el autor del segundo tanto, el que luce con la 11. Ya sale Aregüeña. Moreno. Jiménez. Va el 10, va Jiménez. Falta en perjuicio de él. Será pelota para Aregua. Falta contra el 10 y bueno, será tiro libre ahora el conjunto aregüeño. Ya está para cumplir Diego González. Ahí vemos otra vez la falta. Sí. Extendió el brazo izquierdo. Va González, el remate que impacta en el defensor. El rebote queda, atención, va con todo y va a ser penal. Penal para el equipo de Arigüeña, Ariel. Sí, en un momento clave también porque se le estaba yendo del partido del conjunto de Arigüeña, que tiene la brillante oportunidad ahora de llegar al descuento.
Sí, señor, entró muy fuerte el que luce con la 15 en el conjunto de Paraguarí. Jugador José. ¿Cómo sería el apellido, Ariel? ¿Me ayuda, por favor? Acá la letra no entiendo ahí. Aifut, ¿sería? Sí, Aifut. La falta de Aifut. Tiro libre penal para el conjunto de Aregüeña. Va a rematar Marcelo Jiménez. Va a autorizar el juez. Ahora sí ya autoriza. Va Jiménez, el arquero. El arquero saca el córner. No pudo Aregüeña. Desde el punto penal, Ariel. Sí, señor, y con el público ahí festejando. Era un momento clave para llegar al descuento. Bueno, logró desperdiciar una clara oportunidad el conjunto de Aregüeña. Ahí está Eric, el arquero. Arce sale. Balón para Irala. Derlis conduce. Aregüeña que intenta. Desperdicia esa pena máxima. Hace instante. Tenemos ya sobre 16 minutos. Ya estamos sobre 16 minutos de esta etapa complementaria. Va Aregüeña. Falta y se va a ganar, creo que la amonestación. Sí, ya le exhibe la tarjetita Jorge Moreno. Aceptó también, pide disculpa. Va a jugar condicionado el número 6. Sí, ahí está la falta del número 6 del conjunto aregüeño. Así que bueno, muy directamente bien, se fue a chocar por medio. Ariel, Así que bueno, ya cobró y con tarjeta amarilla incluida. Sí, directamente se fue al físico del rival. Bueno, ahí está la salida de jugador del conjunto de Paraguarí. Balón profundo, no prospera. Ya sale Eric Arce. Deja para Derlis Irala. Irala en la posición, juega hacia adelante. Balón para su compañero que estaba prácticamente pivoteando allí. No pudo alcanzar esférico. Ya es balón para el equipo de Aregüeña. Atención, casi se complica, Ariel. Y el arco estaba desguarnecido. Sí, se complicó solo. Bueno, se van con todo, ya todo nada para el conjunto de Aregüeña. De a poco también este partido, este segundo tiempo se va terminando. Ya estamos sobre 17 de los 20. Más en lo que pueda adicionar el árbitro. Es decir, que falta un poquito más de 3 minutos. Quizás veremos. Para cumplir está el número 14. Es el jugador Jorge Cano. Recupera Moreno. Jorge tiene. Balón para González. Atención, pica González. Sale el arquero. Inteligentemente amagó y dejó salir esa pelota. Y para mí que el pase no estuvo bueno, porque si era un poco más preciso, se quedaba cara a cara con el arco realmente el delantero del conjunto de Aregüeño. Son oportunidades que no lo supo aprovechar el conjunto aregüeño. Y ya se lo ve cansado también los muchachos, eso repercutió porque también en la banca tiene pocas opciones. Y bueno, así estamos viendo este compromiso, como ya lo decíamos, Aregüeña se va a todo nada ahora. Este es Irala, está Morán cerca, prefiere jugar en profundidad, está afuera. Arco en blanco, remató afuera Pereira casi el tercero. Ya estaba jugado el arquero, ya estaba hacia allá, frente al arco rival y bueno, qué cerca pasó realmente. Ya era el 3-0. Este es el descuento, está señores, el arquero dio rebote, atención, otra vez el guardameta. Bueno, se está peleando Aregüeña con el gol, ya la tuvo, varias posibilidades y sigue insistiendo. Va Morán, se le fue la pelota. Bueno, no está teniendo suerte el equipo aregüeña. Hay que decir, pero qué gran arquero del conjunto de Paraguarí, a destacar. Ya en la primera etapa ya lo estábamos diciendo, porque sale bastante bien, achica. Realmente tiene un gran destaque el arquero que atajó un penal y en esta otra vez una gran campaña realmente del arquero del conjunto. Ojo. Atención, está ahora, no pudo otra vez. Y bueno, cada vez más está agigantando su figura el guardameta del conjunto de Paraguarí cuando el árbitro dice hasta aquí, señoras y señores, resultado final, Paraguarí 2, Aregüeña 0, terminó este compromiso categoría sub-40 de masculino. Ariel Acuña, ya se viene el siguiente partido. Sí, señor, a prepararse porque el conjunto de la selección de Santaní se prepara para enfrentar el conjunto de Aregüeña femenino. Así que bueno, nos preparamos entonces para eso, mientras acá
Nos acomodamos de vuelta con las planillas y todo eso. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
Muy bien, retornamos para el último partido del día de hoy. Bueno, el conjunto local, la selección de Santaní, bueno, femenino, le va a enfrentar al conjunto de Aregüeña. Así que bueno, ya están los árbitros ya de vuelta en la cancha. Ya se va a hacer el sorteo, llaman las capitanas, mejor dicho. Bueno, se va a hacer el sorteo de quién inicia primero también. Primero el foto correspondiente. Agradecemos a toda la gente que ya está aprendiendo la transmisión. Por sobre todo también a las personas que auspician esta transmisión el día de hoy. Primeramente a Ciber Marelli, fotocopias e impresiones personalizadas, trabajos a computadora. Contacto a 0985-715-886 Santaní. Después está Complejo Deportivo José Pío, 0971-582-586 también en Santaní. Después está Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní. Desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Bien, muchas gracias, Ariel. Ya estamos de vuelta con las imágenes desde el escenario de juego donde van a jugar Santaní Aregüeña, correspondiente a Futsal FIFA Copa Fufi Paraguay 2026. Aquí está la Federación Santaniana de Futsal. Se va a enfrentar ante la Federación justamente de Areguá. Ahora sí, ya el árbitro autoriza frente a frente. Santaní Aregüeña a través de la pantalla de Pulse por Más. Sí, señor, ahí está. Bueno, empezó con todo este compromiso. Santaní que tiene muchas variantes en el banco. Mientras tanto, Aregüeña solamente una donde estamos presionando. Así que bueno, vamos a ver qué tal en lo físico también. Pero bien, así esperamos que sea un partido dinámico, como lo fue también el primer partido entre el conjunto de Pedro Juanino y el conjunto franqueño. Sale el equipo de Aregüeña, balón de Musa, queda el rebote, atención, el remate, bloquea la defensa, queda para el 10, va el equipo de Aregüeña, Luján que intenta, va Luján, sigue Luján, deja para Musa, ojo, entregó mal y sale Santaní, este es Silvero, apunta y dispara, bloquea la defensa, logró sacar la arquera. Llegó Santaní también ya en estos primeros minutos. Sí, señor. Ahí en el contraataque después de la pérdida de balón del conjunto aregüeño. Rápidamente la 9 del conjunto de Santaní que se fue con todo, pero fue bloqueado en el remate. A ver el quinteto después de este avance de Santaní de Aregüeña. Peligro de gol está. ¡Gol! Garcete. ¡Gol! De Santaní, lo hizo Analía Garcete, buena pared ahí con Silvero, la definición de Analía, pelota adentro, señoras y señores, minuto 1, sí señor, en el primer minuto del partido, Santaní es el que golpea primero, Santaní 1, Aregüeña 0. Sí señor, y qué golazo realmente, primero la buena conexión entre ambas jugadoras y... Va para el segundo, perdón Ariel, y bueno, casi el segundo. Y realmente sí, pareció que era gol, pareció, porque se movió la red, lo decía, qué golazo el arquero que casi desvió con la mano, pero bueno, no pudo, y al minuto nomás ya abrió el marcador el conjunto santaniano. A ver el 5 inicial de Santaní, por favor, en la voz de Ariel Acuña. Bueno, la arquera es Genilda Báez, después está con la 13, Analía Garcete, después está con la 19, Karen Benítez, con la 17, Marlene Sánchez, y con la 9, Eva Silvero. Y después en el conjunto de, el DT es Egar Ramírez. Aregüeña está con la 12, Nilda Antino, después está con la 5, Mónica Ambiro, la 9 es Madain Musa, mejor dicho, con la 10 Rocío Luján y con la 7 María Bordón. Perfecto. Señoras y señores, sale Aregüeña. Va a tratar de ir hacia adelante, balón que sale a un costado. Musa que ya cumple. Este es Luján. Aregüeña se planta firme también Santaní en zona defensiva. Va Musa con el remate. Queda en las manos del guardameta de la portera Báez, Nilda Báez. Ya otra Aregüeña se posiciona en ataque, pierde ante la presencia ahí de Silvero. Se frena Silvero.
Ahí va Eva Silvero, juega hacia atrás. Va teniendo el conjunto de Santaní en la salida. Ahí va teniendo el conjunto de Santaní, Ariel Acuña. Sí, señor, agradecemos a Ciber Marelli, fotocopias e impresiones personalizados, trabajos a computadora, celular 0185715-886 Santaní, también Complejo Deportivo José Pío 0971-582-586 Santaní, también Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní, desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Va por el empate Aregüeña, está la portera, sale en forma oportuna, parecía la jugadora Bordón. Buena salida de Nilda Báez que bloqueó muy bien Ariel, porque si no estaba el empate. Sí, señor, aquí viene el chico realmente. Hay que decir, Aragüeña maneja bastante bien el balón, con criterio, y casi llegó al empate. Servicio de esquina para Aregüeña, bloquea, pegó en la jugadora de Santaní. Otra vez servicio de esquina. Va por el empate Aregüeña, está la portera de vuelta, excelente. Báez se queda con el balón. Y realmente sí, buena respuesta de la arquera, porque estaba ahí frente al arco nomás. Justo también el remate no fue esquinado y fue fácil para el arquero. No tan fácil, pero bien por la arquera. Y bueno, realizó cambio ya también el conjunto de Aregüeña. Salió la arquera y entró enseguida revisamos también la planilla. Lo que sí es que ya realizó los cambios también el conjunto de Aregüeña. Bien, saludamos a los compañeros, colegas de Uniradio TV, online Paraguay. Mi querido Ariel está captando la señal de Pulses por más cuando se viene con todo. Santaní falló en la definición. Bueno, saludamos entonces a sí, saludos a los compañeros. Sí, señor, saludos. Bueno, estamos haciendo acá la transmisión también de este campeonato. Ahí está, de futsal FIFA. Bueno, se reanuda el compromiso. Será... ¿A quién le corresponde? Sí, al conjunto de Aregüeña. Sí, señor, en nombre del profesor doctor Mariano Delgado, el saludo entonces a los compañeros de Uniradio TV, online Paraguay. Avanza Santaní, quiere el segundo, Silvero, atención, era el 19 que intentaba Benítez. Atención, está, gol. Benítez, gol de Santaní, lo hizo Karen Benítez ahí, en este caso, bueno, el 19 finalmente Ariel. Sí, el 19. Sí, y es Karen, sí, 19, Karen Benítez, colaboración por parte de la portera. Sí, con la complicidad de la portera que se le escapó el balón. Porque parecía pelota fácil y bueno, con esto amplía la ventaja ya prácticamente, no sé a cuántos minutos, pero los 5 minutos o 6 ya está ganando 2-0 el conjunto santaniano. Sobre 6 minutos, Santaní amplía la ventaja, lo hizo Karen Benítez. Santaní 2, Aregüeña 0. Intenta ir hacia adelante el conjunto de Aregüeña. Bordón intenta, gana el servicio de costado. Será balón para el conjunto de Aregüeña. Santaní gana 2-0. Va por el descuento. Va intentando también el equipo de Aregüeña. Musa intenta. Balón que queda en poder de Luján. Ahí participa también la jugadora Musa. Bordón. Va Musa. Va insistiendo el equipo de Aregüeña. El remate de Bordón, no pasó nada, Ariel. Sí, señor, intento ahí otra vez Bordón. Bueno, y lo que estábamos diciendo, Aregüeña maneja bien el balón, pero sí a la hora de finalizar la jugada, lo que le está costando más al conjunto de Aregüeña. Va el equipo de vuelta de Santaní, tercero está la portera, dio rebote, sigue el peligro. Va Santaní, busca el tercero. Ahora sí, ya se va armando la defensa. Y tuvo que jugar mucho más atrás para que pueda participar Silvero. Va conduciendo en la salida Silvero. Ahora el que participa es la jugadora, el que luce con la 11, Valiente. Ahí está Valiente. Bueno, se le escurrió la pelota a la 17, Sánchez. No pudo dominar Marlene, se le fue la pelota. Será reposición y que ya lo va cumpliendo el equipo de Aregüeña. Va teniendo el conjunto de Areguá. La número 8 que se equivoca, queda el rebote para Medain Musa.
Va Musa, balón profundo. No se entendió con su compañera. Será salida para Santani. Sí, señor. Bueno, ahí está. No hubo una buena conexión también ahí entre los jugadores de Aregueña, mejor dicho. Bueno, está buscando, por sobre todo, no es que espera mucho también Aregueña. Maneja bien el balón. Ya lo decíamos, le falta claridad a la hora de atacar el conjunto de Aregueña. Va teniendo el conjunto de Aregueña. Musa va con todo Bordón. Remató, bloquea la defensa. Bien Sánchez para cerrar. En el fondo de Santani. Será balón para Aregueña. Sí, llegó con lo justo y otra vez, ojo. Va con todo otra vez Aregueña. Busca el descuento. Rocío, está Luján para Bordón. Otra vez la guardameta Nilda Báez se queda con ese esférico. Lo decíamos, de a poco ya va mereciendo realmente el conjunto de Aregueña también hacer el descuento, porque está haciendo un buen partido y también está llegando ahora totalmente con la oportunidad que tuvo, sobre todo la jugadora del conjunto de Aregueña, que estuvo casi para hacer el descuento, pero la buena intervención también, eso hay que decir, de la arquera del conjunto de Santani. Va Silvero, intentó conectarse con la número 10, con la compañera o con su compañera Natalie Escobar. Ahí ya queda en las manos de la portera Báez. Ya sale jugando, hace participar a la número 10 Escobar. Va insistiendo. Muy bien, qué buena. Bueno, se fue con todo la 9. Hizo lo individual ahí. Casi logró entrar ahí en el área. Bueno, será saque lateral que ya sacó nomás el conjunto aregueño. Ya estamos sobre 10 minutos de esta etapa inicial. Futsal FIFA, Copa Fufi femenino. Se enfrentan estas dos representaciones, la Federación Santaniana de Futsal y la Federación de Aregueña de Futsal en este campeonato de la Copa FIFA, Copa Fufi en este caso, que se juega en San Estanislao. Mañana continúa también la jornada, ya en instante Ariel Acuña nos comentan. Mañana mismo horario, todo eso detalle nos cuenta Ariel para la jornada de mañana. Mientras vemos, hay pelotazo ahí, justo ahí, la boca del estómago, entonces va para el juego. Mientras aprovechamos entonces para ver la programación el día de mañana, sí señor, sábado 7 de marzo, acá de vuelta en el Polideportivo Municipal de Santani, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, Paraguarí, otra vez femenino que le enfrenta al conjunto de Franqueña, y a las 11 Santani versus Pedro Juanina. Qué buen partido va a ser esta. A las 11 entonces Santani versus Pedro Juanina, y a la tarde a las 17 femenino Pedro Juanina versus Aregueña, y la sub-40 Santani versus Aregueña, y a las 19 otra vez Santani, pero ya con el versus Paraguarí. Esto es la programación del día de mañana, Blas Antonio. Bien, ahí está, mañana Dios mediante en la jornada de tarde, o sea, a la tarde, Ariel, creo que vamos a poder estar. Sí. Porque a la mañana estamos. Ya tenemos ya compromiso también con la escuela de fútbol ahí en Uruguay. Así que bueno, a la tarde seguro. Sí, justamente la escuela de fútbol de Uruguay que va a recibir en carácter amistoso a la escuela de fútbol de Unión Agrícola. Muy bien. De acá de Santani. De Santani, sí. Ariel, sí mismo. Va a ser por la mañana este compromiso. Sí, por la pantalla de Pulse por más también. Y a la tarde con la Copa Fufi de vuelta. Dios mediante. Avanza Aregueña. Viene la marca para cerrar en el fondo. La jugadora el que luce con la 19 en Santani es Karen Benítez. La autora también del segundo gol para que Santani lo esté ganando cómodamente 2-0. Sí, señor, ambos equipos manejan bastante bien el balón, Hay que ver la segunda etapa, porque lo decíamos, Aregueña no tiene prácticamente opciones para al menos refrescar a sus jugadoras, y Santani en cambio tiene muchas variantes, mejor dicho. Yo creo que también Aregueña tiene que usar también
al menos pedir el tiempo también para un poco de descanso, respirar un poco. El partido está siendo bastante dinámico, mientras vemos que hay una deficiencia. Y será el balón de vuelta para el conjunto de Aregüeña. Bien, muchísimas gracias también a los amigos, a la gente, a los patrocinadores en persona de cada uno de ellos también. El agradecimiento por el auspicio, obviamente, por respaldar justamente la transmisión para que Pulse Sport Más hoy esté formando parte de esta gran fiesta deportiva en San Estanislao, Ariel. Así que a cada uno de ellos, a las firmas comerciales y profesionales que hace posible la transmisión. Sí, gracias por la oportunidad también por transmitir este campeonato. Agradecemos a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora, celular 098-5715-886 Santaní. Después está Complejo Deportivo José Pío 0171-582-506. También se encuentra acá en Santaní. Después está Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní. Desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Momento de los DT, Ariel. Momento de, en este caso, de acomodar piezas o de arreglar un poquito. Sí, ajustar. De ajustar esos detalles. Ajustar detalles, marcas. De hecho, está haciendo un buen partido Aregüeña. Eso estábamos destacando. Y Santaní aprovechó la oportunidad que tuvo. Realmente, y también con la complicidad de la arquera, por sobre todo en el segundo gol, que parecía una pelota fácil, pero se le escurrió ahí de las manos a la arquera del conjunto de Aregua. Bueno, todavía estamos teniendo un minuto de pausa y la gente también que vino un poco a acompañar también este partido, Blasando. Sí, señor. También momento de rehidratación de las protagonistas, aprovechando esta pausa para la hidratación o la rehidratación en el partido. El compromiso que está ganando el equipo de Santaní, el equipo local. El equipo de Santaní tiene 2, Aregüeña 0. Saludamos también a toda la gente acá de la ciudad de San Estanislao, a toda la gente del Tapiracuay y a la gente de Areguá también prendida la transmisión cuando avanza Santaní otra vez. Remate algo forzado. De igual manera remató la número 10, la jugadora Natalie Escobar. Y la salida que corresponde para el representativo del conjunto de Aregüeña. Balón que ya queda en poder de Luján. Ahí está Rocío Luján, el que luce con la 10. Él se va a encargar de esta salida. Deja para su compañera para la reposición de costado. Tenta Silvero. Cubre bien la jugadora María Bordón. Será saque de costado para el equipo de Santaní. Ya sale jugando Nilda Báez. La portera tiene. Báez sale con Silvero. Era Benítez. Avanza. Casi se equivoca en esta. Reclama mano también la jugadora santaniana. El árbitro dice no pasó nada. El remate al arco del conjunto de Aregüeña valía. Pero no pasó nada. Ya sale Santaní. Ahí va Benítez. Cubre la pelota, pero gana el servicio de costado. Se va lentamente la 19. Karen Benítez. Para el servicio. Deja para su compañera. Para cumplir esta. Liz Duarte. Va Liz. Busca a Benítez. Sobra la pelota. Sale afuera. Será salida que corresponde para el representativo de Aregüeña. Estamos desde San Estanislao con la Futsal FIFA Copa Fufi. Ya sale Aregüeña. Estamos ya sobre 17 minutos. Etapa inicial. Es decir, que lentamente estamos llegando a la recta final de esta etapa inicial, sí, Ariel. Esta primera etapa, mientras vemos que será tiro de esquina para el conjunto de Aregüeña. Se va lentamente la jugadora Medain Musa. Va Musa. Cruzó frente al arco esa pelota. Mate directo al arco, pero bien, hay que decir que está siendo muy participativa la arquera del conjunto de Santaní. Sí, buscó que alguien pueda desviar. No prospera la acción, no se cumple su propósito, pero gana el servicio de costado. Va el equipo Aregüeña. Santaní se cierra bien, Ariel. Encontró el segundo tranquilizador y también ya está cuidando el resultado en esta primera etapa.
2-0 tranquilamente, no está sufriendo mucho, a pesar de que el equipo de Aregüeña lo está insistiendo. Sí, señor, y de vuelta ahora sí pidió el conjunto de Santaní tiempo. Y bueno, pausa ahora en este preciso momento del partido. Y aprovechamos de vuelta para agradecer a los auspiciantes, a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora, celular 018-5715-886, local acá en Santander mismo. Y después está Complejo Deportivo José Pío, 0171-582-586, también se encuentra acá en Santaní. Después está Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní, desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Ahí está el trabajo de Edgar Ramírez, ahí vemos en las imágenes, dando indicaciones a las jugadoras de Santaní. Sí, señor, tiene que ver con la parte táctica de las figuras. Obviamente, para que Santaní esté por lo menos bien firme todavía en el fondo y tratar obviamente de buscar el tercero, que va a ser mucho más tranquilizador. El primer tiempo lentamente se va despidiendo. Estamos segundo de llegar al minuto 20 reglamentario. Ya ingresó también la número 7 en Santaní, la jugadora Evelyn González. Bien, continúa el partido. Evelyn González. González juega, balón hacia atrás. El que tiene la pelota es Sánchez. Se apoya otra vez la 13 con Sánchez. Garcete participa. Va Aregüeña, recupera en zona de peligro. Remató Bordón. Erró a la pelota prácticamente Ariel. Algo pifiado. Sí. Remató al balón. Sí, bueno, un poco pifiado realmente el remate. Ahora el partido está siendo bastante parejo en estos últimos minutos de esta primera etapa. Bien, para sortear la marca Analía Garcete y se va para Santaní. Tercero en camino. Rebote ya queda para la guardameta del representativo de Aregüeña. Partido continúa 2-0 a favor de Santaní. Esto ya se juega minuto de recuperación o segundo de recuperación. Va el equipo de Aregüeña. Rebota en la defensora. Será balón para el equipo de Aregüeña. Quiere el empate, quiero el descuento, digo bien, el empate está lejos. El descuento sí está cerca, porque va buscando el equipo de Aregüeña antes que termine esta primera etapa. Va con todo, atención el remate, la arquera dio rebote, después se queda con ese balón, llegó de vuelta Aregüeña. Quiere el descuento antes que termine la primera mitad. Sí, otra vez, qué buena participación de la arquera, que está siendo protagonista en el arco del conjunto de Santaní. Va Santaní, casi el tercero también, porque remató la jugadora valiente Ninfa, el que remató, y fue oportuno el cruce defensivo. Será córner. Va al servicio, va Santaní, saca a un costado. Bueno, se fue la pelota afuera. Esto va a terminar la primera mitad. Señoras, señores, Santaní lo está ganando 2-0 a Aregüeña. Copa Fufi. Sí, señor. En vivo por las pantallas de Pulse Sport Más. También está captando la señal. En este caso, Uniradio. Atención, se cae mal la número 11. Sí. Después retención Ariel y se cae muy mal. Se cae muy mal, se escuchó desde acá. La 11 que ingresó bastante bien, muy arrancó con todo, pero se golpeó ahí. Pero bueno, pide asistencia. Bueno, no pasó a mayores, entonces reclamó falta ahí la número 11 del conjunto de Santander. Y el árbitro dice: hasta aquí la primera mitad, señoras, señores, final de esta primera etapa. Resultado parcial: Santaní 2, Aregüeña 0. Terminó esta primera etapa, Ariel Acuña. Sí, señor, terminó nomás. Está ganando 2-0 el conjunto de Santaní. Bueno, saludos a la gente que está viendo la transmisión. Hacemos una pequeña pausa y entonces retornamos para los últimos 20 minutos de este partido.
Retornamos para la etapa de cierre, segundo tiempo. Santaní 2, Aregüeña 0 en esta Copa. En esta Copa Fufi, Futsal FIFA. Señoras y señores, va a arrancar la etapa complementaria. Santaní Aregüeña. Va a pitar el juez. Frente a la pelota ya se encuentra la jugadora santaniana que mueve la pelota en marcha el segundo tiempo. Bienvenido fútbol de vuelta. Santaní Aregüeña por la pantalla de Pulse Sport Más y a través también del canal de Uniradio TV. Atención, va con todo Santaní. Sigue el peligro, está... A ver... Casi gol Ariel Acuña, sí. Hasta inclusive algunos gritaron gol. Sí, el palo ahí. Casi fue gol realmente. Inició con todo el conjunto santaniano. Y bueno, vamos a ver qué tal en esta hora en la salida del conjunto aregüeño. Bueno, avanza. Cuando vemos otra vez la reiteración, parecía adentro realmente. Poste entonces. El poste se lo negó a Santaní, el tercero. Sí, señor. Insistía con todo. Reposición para el conjunto de Aregüeña. Ya juega. Ahora el que tiene es Musa. Pisa el esférico, la número 8. Retrocede con la portera. Aregüeña va intentando en busca del descuento. Pierde 2-0. Atención porque la portera se equivoca. Santaní que puede ampliar. Ya se diluye la jugada. Se va otra vez retornando la portera en su portería. Va Santaní. Peligro de gol. Está el tercero. Está. Gol. Garcete. Gol de Santaní. De vuelta aparece. Sí, señor. Analía Garcete, segundo en su cosecha personal. Tercero para Santaní. Santaní 3. Aregüeña 0. Qué buen contraataque. Después de la pérdida de balón de la arquera. Entregó y después lo manejó bastante bien el conjunto santaniano. Y después casi también atajó la arquera de vuelta, pero no pudo. Y con esto está ganando ya 3-0 el conjunto santaniano que amplía su ventaja. Benítez, Karen Benítez, pasa hacia atrás, hace participar a Sánchez. Ahí está Benítez, ya está la guardameta del conjunto de Aregüeña. Sale jugando. El que participa es la número 10, Luján Rocío, se equivoca, intentó habilitar a Bordón. Será saque de costado para reposición para el equipo de Santaní. Nilda Báez, la portera juega, pone pecho a la situación ahí la número 10, Rocío sale, deja para Musa, anticipa y saca a un costado la jugadora Garcete, la autora de los 2 tantos de este 3-0 de Santaní. Sí, señor, así mismo. Bueno, vamos a ver qué tal reacciona también después del conjunto aregüeño. Bueno, aprovechamos para agradecer a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora, celular 0185715-886 Santaní. Será balón para el equipo de Aregüeña. Ya estamos sobre 3 minutos de esta etapa de cierre. El marcador indica que gana Santaní por 3-0 a Aregüeña. Balón profundo. No hubo buena comunicación. Reclama también la jugadora Rocío Bordón. Falta en un ataque en este caso. El árbitro dice no pasó nada. Y ya sale Santaní. Va el rebote, queda para la jugadora del conjunto de Aregüeña. Ahí presiona muy bien Garcete de Santaní. Sale el equipo de Aregüeña. Sigue 2-0, 3-0 digo bien. El marcador del partido. Va teniendo Luján Rocío. Tentó la conexión con la jugadora Musa. No se comunicaron bien en esta. No hubo esa buena conexión. Será balón para el equipo de Santaní. Acomoda ese esférico. La número 9. La 19 en este caso Ariel sí. Sí, complejo deportivo José Pío 0171-582-586 Santaní, Paraguay. Silvero, Eva, adelanta para Garcete, ya está la guardameta de Aregüeña y sale en forma rápida.
Ahí la capitana juega. Balón para su compañera. Bueno, no pudo Escobar alcanzar, dominar en este caso. No, dominar, mejor dicho, porque el pase fue perfecto realmente. Bueno, Arigüeña que está intentando, pero bajó un poco también la intensidad. Hay que decir, se lo ven casados también a las chicas. Va con todo Santaní de vuelta. Buena pared aquí de Benítez. Y la jugadora Garcete saca la defensa a un costado. Será balón para Santaní, que va a buscar el cuarto. Silvero, muy fuerte el pase. No pasó nada también en este avance. Se diluye. Será salida para Arigüeña. Señor, agradecemos a Cristiana Cresci, candidato a intendente para Santaní, que desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Habrá salida que corresponde para la portera Nilda. A ver, Andino sería Ariel. Nilda Sí, Andino. Andino, así mismo. Bueno, Nilda Andino ya sale. Balón para Musa. Musa juega. Intenta la conexión con Luján. También Bordón quiere. Ahora sí Bordón el que reconquista ese esférico. Deja para Rocío. Rocío Luján. Participa la número 8 también. Arigüeña en la posición. Ahora otra vez Musa. Va Aveiro también cerca. Musa juega. Tiene Arigüeña. Bordón, María y la conexión con ese esférico. El remate, bueno, está prácticamente sin mucha idea también. Arigüeña remató por eso de larga distancia. El remate que no tuvo consecuencia alguna, Ariel Acuña. Realmente no. Quiso intentar directo ahí. Arco. Y bueno, algunos cambios también el conjunto de Arigüeña, pero sobre todo, bueno, uno ya está en la cancha. Ingresó ahora la otra jugadora. Bueno, para tratar un poco de refrescar también el ataque del conjunto arigüeño. Sí, ingresó Averio, la número 5, que estaba jugando como portera también. Es sí. multifuncional en este equipo, Ariel. Realmente sí. Bueno, ya está de vuelta la arquera que fue titular ahora en el arco de Arigüeña. Ya sale Báez, la portera santaniana. Balón que cae y ya saca largo. Aveiro deja para la jugadora Musa, recupera Santaní. Va con todo. Es la número 4 el que conduce. Fernández va Liz. Se frena Liz Fernández. Ahora el que participa es Silvero. Eva y la posición. Va Eva, mira el arco. Eva tiene espacio, puede disparar. ¡Disparó! ¡Gol! De Santaní, Santaní. De vuelta. Sí, señor. Aparece también la número 9, Eva Silvero. Le dejaron patear al 9 y este sabe. Clavó en esa esquina Ariel Acuña para este cuarto para el conjunto de Santaní. Santaní 4, Arigüeña 0. Qué golazo, realmente lo dejaron espacio, le dejaron patear. Y bueno, con la complicidad también del palo, sin oportunidad para la arquera. Y con esto amplía la ventaja ya Santaní, que ya está ganando cómodamente. Reposición de costado. Ya sale Santaní con Báez, su portera. La guardameta Nilda. Era Nilda, digo bien, Nilda Báez. Ya recupera Arigüeña. Musa va con todo. Está, atención, el remate. Queda en las manos del guardameta Nilda Báez. Ya sale la portera de Santaní. Musa. Balón para Rocío. Luján juega. Arigüeña en la posición. En el medio terreno, ahí en el círculo central. Ahora sí profundiza. Corre Musa. Muy fuerte el pase, Ariela. Sí, realmente sí. Pero estuvo buena la intención. Algo que hizo todo el partido el conjunto de Arigüeña. Pero sí le faltó finalizar bien la jugada por sobre todo. Y también hay que decir, cada vez que pudo hacerlo, estaba ahí enfrente la arquera de Santaní, que respondió bastante bien en el partido y por eso hasta ahora también es uno de los protagonistas del conjunto santaniano. Va teniendo el conjunto de Santaní. Ya sale jugando. Tenta la conexión. Buscó la pared aquí con Liz Fernández. Y el que recupera es Liz Fernández y la tenencia. Se le fue a Liz. Se le escurrió la pelota a Fernández. Será balón para el equipo, para el representativo Arigüeña. Balón para la jugadora Medain Musa. Sale la 9. Medain Musa tiene.
Pase corto para esta salida. Intenta la devolución. Corta el circuito ahí la jugadora de Santaní. Balón que ya queda en poder de la número 11, Valiente. Ninfa tiene, deja para la 16. Va Santaní con todo. Es Villagra. Este es Adriana, tiene la pelota. Villagra. Adriana intenta, gana el servicio de costado. Será balón para el equipo de Santaní. Y la propia jugadora Adriana el que cumple. ¿Eso fue mano? Sí, mano, Ariel. Bueno, será tiro libre entonces por el conjunto de Santaní. Bueno, quiere ampliar más la ventaja. Sí, frente a la pelota ya está la número 11, la jugadora Ninfa Valiente. Ella va a ser la encargada. Atención, Valiente pega en la humanidad de la barrera. Sigue Valiente, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol de Santaní, Santaní, Santaní! Lo hizo Ninfa. Ninfa Valiente. Moribundo el remate en el ángulo. Solamente la portera se atinó a mirar, Ariel. Sí, porque tuvo potencia, buena colocación el remate de Ninfa por Valiente. Santaní 5, Aregüeña 0. Señor, y qué golazo realmente, porque primero intentó con el tiro libre y se fue por la barrera y después en el rebote no quiso saber nada. Mandó el testazo ahí sin oportunidad para la arquera y con esto está goleando ya el conjunto de Santaní. Mañana doble jornada por Copa, en este caso en la Copa Fufi, Ariel. Mañana a la mañana, arranca a las 10. La 10 de la mañana. Continúa Sí. a la tarde. Sí, 2 partidos por la mañana y 3 por la tarde. Mañana nosotros a la tarde, Dios mediante, retornamos por la pantalla de Pulse Sport Más los partidos a la mañana. Ya tenemos compromiso para la Escuela de Fútbol de Gribucoa, que va a jugar ante la Escuela de Fútbol de Unión Agrícola. A través de la pantalla de Pulse Sport Más también aquel partido se va a vivir en vivo, acompañando a los chicos también. Bueno, ahí está el árbitro que dice, están solicitando Aregüeña. Sí, sí. Bueno, para que puedan descansar un poco también las chicas, por sobre todo, yo creo que para eso, decíamos, no tiene mucho recambio realmente el conjunto de Aregüeña. Y entonces para descansar y mientras tanto también va a aprovechar el conjunto de Santaní para algunas indicaciones también el DT. Bueno, aprovechamos de vuelta para agradecer a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizados, trabajos a computadora, celular 0185715-886 Santaní, puesta Complejo Deportivo José Pío 0971-582-586 Santaní. Y después está Cristian de Clesis, candidato a intendente para Santaní, desea éxitos a la selección santaniana de futsal. Bien, momento de trabajos de técnicos justamente allí para aprovechar también la hidratación y obviamente, especialmente también la gente de Aregüeña que había solicitado este minuto para acomodar piezas, de ajustar detalles al compromiso, porque el resultado está bastante malo para la gente de Aregüeña. Muy abultado también el resultado, 5 para el conjunto de Santaní, que lo está ganando ya por goleada y cómodamente, a pesar de que está insinuando, llega también el equipo de Aregüeña, pero hasta aquí lo está defendiendo bien Santaní. Y cada vez que sale es un equipo muy profundo y muy peligroso, ya lo demostró. Marcó ya 5 tantos y par de oportunidades frente al arco que defiende la portera Nilda Andino, portera de Aregüeña. Va con todo de vuelta Santaní con Liz. Saca como puede la número 10. Rocío a un costado. Será balón para Santaní, que continúa ganando el compromiso. Va insistiendo. Quiso evitar lateral a Ariel. La número 11, Santaniana Valiente. Sí, que está con todo, está con todo. Después de su gol también. La buena jugadora que tiene el conjunto de Santaní. Y bueno, cambio masivo del conjunto de Santaní también. Sí, a ver, ingresó la 10 también, la jugadora Natalie Escobar. Las 15 también, ya está a la cancha Liz Duarte.
A ver, ¿quién más ingresó? El 6, tengo entendido también. Ariel, sí, ingresó también Vanessa Armoa. Bueno, cambio masivo en Santaní. Va el equipo de Aregüeña buscando el descuento. Bien firme en la marca la jugadora Valiente. Ya sale con Armoa, se equivoca Armoa. ¿Está sentido la jugadora de Aregüeña? Sí, sintió ahí el golpe, creo que el choque con la número 11. O no sé si fue sola o con Valiente. Y bueno, se reanuda el partido. Sí, continúa el partido tras un pequeño momento de pausa por la situación de la jugadora Bordón. Ojo, recupera el equipo de Aregüeña, busca el descuento. ¡Está! En contra. Gol de Aregüeña. Lo hizo la número 7. Sí, señor, María Bordón. Remató y llega el descuento para el conjunto de Aregüeña. Ahora el partido, señoras y señores, el marcador ahora indica que Santaní tiene 5, el conjunto de Aregüeña 1. Sí, señor. Creo que tocó una de las jugadoras de Santaní, pero sí, también lo estaba buscando el conjunto de Aregüeña. Lo hizo bien en el primer tiempo y merecía, aunque sea un golcito realmente, el conjunto aregüeño, que por sobre todo hizo un buen partido. Y bueno, quiere hacer más descuento y se va con todo ahora el conjunto de Aregua. Bueno, corregimos, fue la número 10 el que convierte, la jugadora Rocío Luján. Bueno, por Rocío Luján el partido está 5-1, descontó Aregüeña ya sobre 15 minutos, casi 16, el descuento. Va al servicio de esquina para el equipo de Aregüeña. Atención, buscó el arco. Se fue abriendo. No sé si rebotó la jugadora o la portera. Porque el árbitro indica que va a ser para Aregüeña. Pareció raro. Pareció que no tocó nadie. Bueno. Pero lo cierto y lo concreto es que tiene el balón en el conjunto Aregüeña. Aregüeña en la posición. Va a la portera. Atención, el remate de Aveiro. Bueno, salió afuera. Será saque de meta, saque de salida que favorece a Santaní. Su portera ya va a salir Nilda Báez, ya lo hizo. Valiente intenta, se le fue el balón. Me empujó, dice Valiente. Ninfa protesta, el árbitro dice no es cobrable. Y ya sale Aregüeña. Rocío Luján, Musa, va Musa. Se le fue la pelota a Ariel. Buenas jugadoras de Musa, siempre participativa y tiene jugadora con buena técnica también. Ahora Santaní pierde, otra vez aparece Musa, busca a Luján. Bien para la marca, la número 15, Liz Duarte. Liz juega, intenta aquí la número 10 Escobar y va otra vez Santaní. Ojo porque es una muy buena carga, atención, buen contragolpe, está el remate que bloquea la defensa, insiste la jugadora Sánchez, el que remató, bloqueó la defensa de forma también oportuna, Ariel. Era una muy oportuna, qué buen contraataque de vuelta del conjunto de Santaní, después de la pérdida de balón, y casi fue gol, pero intervino bien una de las defensoras del conjunto de Aregua. Ya estamos sobre 18 minutos. Etapa de cierre. El marcador indica que gana Santaní por 5-1 a Aregüeña. Sale el conjunto de Aregüeña. La falta fue de la número 10, santaniana, Natalie Escobar. El árbitro que pita la infracción será tiro libre en su salida que favorece al representativo Aregüeña. Ahí está el servicio. La portera que no quiso ninguna complicación, Ariel, por eso saca el córner. Saca el córner y va a tener una oportunidad más el conjunto aregüeño para hacer el descuento. Se va lentamente para ese servicio la número 9 del conjunto Aregüeña. El que luce con el brazalete es la número 8 en este caso. Ahora sí, ya juega Aveiro. La portera sale, Aveiro remata. Valiente bloquea, va a ser córner. Servicio de esquina para el conjunto de Aregüeña. Una vez más, muchas gracias a toda la gente que
auspicia también la transmisión que apoya este deporte. Asimismo, le agradecemos a Ciber Marelli, fotocopias, impresiones personalizados, trabajo a computadora, celular 01857 15 886. El servicio que lo cumple. Y ojo porque Santaní está para marcar el sexto. Sexto en camino está. ¡Gol! Escobar. ¡Gol de Santaní! Santaní lo hizo Natalie Escobar, señoras y señores. Y el árbitro dice hasta aquí. Terminó el partido. Contragolpe, Ariel, para el sexto santaniana. Lo hizo la número 10, Natalie Escobar. Y este partido se despide. Señor, contragolpe letal. Con esto liquidó el compromiso. Una goleada del conjunto de Santaní. Y bueno, igual la peleó bien realmente el conjunto de Aragüeña. Pero no dio. Por sobre todo yo creo que en lo físico. Porque no tuvo recambios realmente el conjunto de Aragüeña. Bueno, asimismo vieron viendo la transmisión el día de hoy. 3 partidos futsal en este Copa Fufi. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí al otro lado de la pantalla. No se olviden suscribirse también al canal. Y bueno, nos vamos a irnos despidiendo, Blas Antonio. Sí, asimismo, Ariel, a los organizadores, especialmente a la Federación Santaniana de Futsal. Agradecemos por la confianza, por esta hermosa oportunidad que nos brinda también de poder venir a trabajar aquí con ello, Ariel. Y a toda la gente, por supuesto, que estuvieron compartiendo con nosotros la transmisión. Y Dios mediante, mañana retornamos a la tarde entonces para la siguiente jornada. Esto que va a continuar mañana y que va a terminar en la jornada del domingo. Si es que mucho fútbol todavía por delante y lo vas a vivir a través de la pantalla de Pulse por más. Sí, señor, le agradecemos por último entonces a Ciber Marelli, también a Complejo Deportivo José Pío y por último a Cristian de Cres, candidato a intendente para Santaní. Así que muchas gracias a todos. Bueno, nos vamos despidiendo. Una vez más, gracias a todo el equipo acá también de Pulse por más y nos reencontramos el día de mañana.